Hola, Hola, Reyes. hola, ¿qué tal? Hola, mira, estás con el ordenador, ¿no? Sí, ¿Estás con el ordenador? sí, sí, ¿Nos ves a todos? sí. Vale, entonces tú has hecho más veces Zoom. Es que hay veces que no nos ven a todos. Todavía falta alguna por entrar, pero bueno, yo soy Pepa, bueno, ya me conoce más o menos. Algunas fotos mías has visto y aquí Sí. están todas las demás de algunas, no todo el club entero, pero sí todos los que se apuntaron al encuentro. Y bueno, para nosotros es pues mira, Amparo, una más, van entrando. Es un placer tenerte por aquí. Gracias. El Vaya, libro, pues, anda, mira, ahora te perdí, a ver, ahora ya. otra más. Hola, buenas tardes. Hola. Entonces, ¿nos ves o no nos ves a todos? Porque me dice, te he perdido. Sí, ya sí os veo. Ah, vale, vale. Bueno, ¿ves? Amparo, Yolanda, Pepa, Hacen. Sí. Sí. Luego viene ahora, está entrando Natalia. O sea que bueno, esto promete, hoy somos muchos. Pues mira, he contado aquí de momento 14, pero yo creo que falta una Tere que, bueno, va a entrar un poquito más tarde, pero bueno, ya le irá añadiendo. Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte por aquí. A mí particularmente me ha gustado mucho el libro porque me encantan todas las historias de la guerra civil, aunque algunas digan que están cansadas de la guerra civil, pues yo no. Yo, yo creo que así, para mí ha sido una manera de conocer pues lo que nuestros abuelos, nuestros padres han vivido. Yo digo mis padres y abuelos por la edad que tengo. Entonces, bueno, una primera pregunta que te quería hacer, bueno, una cosa que no te he dicho, el encuentro se está grabando, ¿vale? Sí. O sea que haremos algún pequeño spoiler que no importa, pero bueno, se cuelga en YouTube y aquí entra otra y luego lo compartimos en redes. Bueno, Perfecto. yo te haré la primera pregunta y luego iré dando paso uno a uno a los demás, ¿vale? Porque para que esto no parezca un gallinero. Bueno, pues como te decía, para mí, a mí me ha gustado muchísimo. Eh, no me lo he leído deprisa porque no he querido, porque yo he preferido empaparme. Mira, si ves, hay unos pocos depósitos, no sé si lo ves, Sí, sí, sí. unos pocos bastante, para ser el libro tan pequeño, quizás abultan casi más los posits que el libro. Entonces, bueno, la primera pregunta es que, bueno, nos cuentes un poco, son dos preguntas, cuentes un poco cómo surgió la idea de este libro y como al final en los agradecimientos pones para mis abuelos, para tal, que si es un homenaje a tus abuelos, esto. Pues buenas tardes a todas, chicas. Gracias por esta oportunidad. Y la primera pregunta surge porque, bueno, Sevilla es una ciudad muy dual. Aquí Sevilla. tenemos a un sevillano, luego te le presento. Estupendo. Sevilla es una ciudad muy dual, entonces en Sevilla cabemos todos y hay unos símbolos muy sevillanos, muy representativos de esta ciudad que se identifican siempre con un tipo de sociedad, llamémoslo así. Entonces, Ya, bueno, pues yo reivindico esos símbolos que nos pertenecen también por todo. Y bueno, tenía muchas ganas de escribir sobre eso, hasta que tuve el detonante. En filología el detonante es eso que te hace el discurso, que te salga y que te salga la historia. Bueno, pues tuve el detonante con un comentario que me hicieron a raíz de la quiniela, que es donde empieza la historia, y después la segunda parte, que también respuesta a tu pregunta, son mis abuelos, porque mi abuelo vivió en esa calle. O sea, mucho de Luis tiene mi abuelo, mucho de Violeta tiene mi abuela, mucho de Isabel tiene mi abuela. Entonces, bueno, pues en todas tanto Sevilla como las ciudades y las regiones donde tanto castigo tuvo la guerra civil, en todas hay una Isabel, en todas hay un Mariano, en todas hay un Luis y en todas hay un Fernando. Entonces, bueno, pues mi abuelo sí que es verdad que enamoró a mi abuelo tirándole los garbanzos, pasándolo por la calle. Eso es totalmente cierto. Y los que salen en la portada son mis abuelos maternos. qué Estos dos bueno. señores que están aquí son mis Sí, abuelos sí, maternos. sí, ya me lo he imaginado. Vamos, también lo he visto que lo has puesto por ahí. Y la verdad es que yo no tengo algunas fotos de mis abuelos así de estas en blanco y negro, de estas que venían
como haciendo ondas a los laterales, ¿no? Sí. La verdad, sí, me ha recordado mucho pues, lo que me contaba también mi abuela, mi abuelo, cuando la guerra y todo eso, pues yo soy extremeña, pero bueno, yo creo que cada región ha tenido su historia y es bueno que conozcamos pues todo, en este caso Exacto. Sevilla, Sobre todo en Extremadura y en Andalucía sí hubo hubo muchos. mucha, y hay mucho silencio y aún a día de hoy aún sigue habiendo mucho miedo. Entonces, bueno, Ya. yo tenía unas armas que es la escritura, entonces, bueno, yo no sé lo que a mí me depara el futuro. Si yo tengo la oportunidad de contar lo que siento, pues como macarena que soy, como sevillana que soy, pues ahí lo dejé. Pero está teniendo mucho, no, ya no éxito, sino solidaridad. Estoy encontrando mucha solidaridad y mucho cariño. Bueno, yo en Instagram, cuando he puesto algún post, es de los que más likes ha tenido. Qué También te bien. lo digo, o sea que no sé si es por la portada, por la fotografía, por lo que, o por el título, pero vamos, ha llamado la atención. Yo creo que el título también ha llamado mucho la atención, los garbanzos de Doña Violeta, a ver estos Claro. garbanzos. Es que al principio mi editor no le hacía mucha gracia el título. Digo, tú lees la historia Sí, que lo vas claro, a entender. ahí No está, sé ahí si. está. Sí, sí, la Bueno, verdad que sí. bueno, primero voy a dejar pasar a Belén, que ha estado un poco pachucha, por si se tiene que ir, pero que quería estar, ¿vale? Ya te hará la pregunta. Belén está en Madrid. Hola, bueno, yo soy de las que Hola, no... Belén. Hola, buenas tardes, de las que la guerra civil no es que no me guste leer, sino que me hace daño. Y entonces, pues bueno, mis abuelos vivían en Madrid, los 4, y bueno, pues tengo anécdotas de un lado y del otro, como supongo que la mayoría de los españoles. Claro, A mí me ha llamado mucho la atención la cantidad, los he contado 2 veces porque digo, me voy a colar seguro. Creo que tienes, yo los llamo capítulos, aunque tú no los llamas así, pero 67 capítulos que ocupan de 2 a 4 páginas cada sí, uno. Y a mí lo que me ha parecido es que cada uno de ellos, y quiero que tú me comentes esto, que esta sería mi pregunta, es como una pequeña foto, ¿no? Como una instantánea rápida de un momento importante, aunque a lo mejor no definitivo, aunque a lo mejor no es el momento en que a uno le parece la más importante, pero que luego sí tiene sus derivadas, por decirlo así. Y esos momentos son los que tú has ido eligiendo para hacer pues esos flashes, como esas fotos, no sé cómo llamarlo, esas instantáneas para mí que suponen como un capítulo, aunque yo no los veo como capítulos, los veo más bien como eso. Y quiero que si esa ha sido tu idea, si, o por lo menos a mí eso es lo que me ha transmitido. Si eso es lo que tú pretendías o no, o yo esto me lo he inventado yo y entonces, por favor, descúbreme el por qué, porque yo creo que jamás me he encontrado en un libro de este volumen de páginas una división tan amplia, que luego de por sí a mí me ha gustado. O sea, a mí me ha venido bien. Al principio cuando lo vi dije, qué raro, pero a mí me ha gustado. Entonces, bueno, me gustaría que, teniéndote aquí, pues que me digas el por qué has hecho esto así. pues muy bien. Pues muchas gracias. Primero, a hacerte un matiz a tu exposición. Es verdad que tenemos anécdotas de las dos partes. Lo que Claro. pasa es que, bueno, hubo una losa de silencio sobre el bando perdedor y entonces, bueno, pues eso, A de ver, eso alguna es algo manera, yo tengo que reivindicarlo por muchas cosas. También el por bando ganador supuesto. tendrá sus cosas, pero bueno, yo lo dejo ahí y ahí en la olla Bueno, luego yo creo que perdieron todos, pero bueno. los que perdimos fuimos todos nosotros, desde luego. Exacto. Y el tema de los capítulos, primero por lectora, de formación profesional. A mí me gusta mucho leer y además yo leo con un lápiz y como le pasa a Pepa con POSIT, voy subrayando, meto trozos de algo que quiero yo que el día de mañana mis nietos me recuerden porque cojan mis libros y abran y vean un recorte, un cupón, una primitiva, una publicidad. A mí eso es un juego que me gusta hacer con el destino. Entonces, como lectora, cuando estoy leyendo una novela o un libro y me está gustando, me gusta que sea el capítulo para terminarlo ahí. Eso por un lado, pero aparte de eso es que me ha surgido solo. Por el desarrollo de la historia yo tenía que contar en determinados puntos. Ha habido veces que ha sido más largo y otras veces ha sido más corto, pero siempre he pretendido que se ciñese al capítulo para que la persona que lo está leyendo lo dejase ahí y pudiese continuar. Porque a mí me molesta muchísimo interrumpir la lectura cuando te tienes que marchar o tienes que dejar de leer y la historia la dejas ininterrumpida. Después cuesta, aunque la historia ya te sumerjas dentro de ella, pero te cuesta engancharte de nuevo en la historia.
esa ha sido mi idea. O sea, en cierto modo es por mi manera de leer, como lectora que soy, la otra por comodidad a la hora de escribir y de hacer un punto y aparte, o punto y seguido, en este caso. O sea, que no tiene nada que ver con lo que yo me había lucubrado ahí. No, para nada, para nada. Pues para que veas, fíjate, lo que da la lectura. Yo siempre digo que cada lector es un libro totalmente diferente, leyendo sí. todos lo mismo. Fíjate, yo me había imaginado todo eso y digo, pues habrá que... También ha habido quien me ha dicho que los ha encontrado cortos, que me debería de haber explayado más en determinados momentos. A mí yo en esas cosas nunca me meto porque yo no soy quien escribe. Entonces, me gusta saber por qué se ha hecho así y tal. En este caso, vale. Bueno, la capacidad de síntesis es importante en la vida, no solamente en la literatura, en todo. Entonces, bueno, hay quien se Yo es que tengo mucho rollo. Es que es mi problema. A mí lo de sintetizar... El barroquismo, no sé cuánto, contar lo mismo. Hay que reducir los adjetivos y eso es muy importante para mí como escritora y sobre todo como lectora y en la vida en general. La síntesis mueve el mundo, digamos. Pues muchísimas gracias. Ha sido un viaje muy interesante. Muchas muy gracias, interesante. muchas gracias. Qué bonito. Y bueno, dentro, a mí me ha gustado. Me ha resultado... Me ha mantenido atenta en una semana que para mí no ha sido muy buena y me ha mantenido atenta. O sea que eso ya... Bueno, y ahora te pregunto yo a ti, ¿cómo se ve esta Sevilla desde Madrid? ¿Cómo se ve estos símbolos? Porque es claro, es la Macarena, pero la Macarena vosotros... A ver, yo soy una persona, a ver, ellas lo saben, yo soy católica practicante, soy una persona religiosa y entonces para mí, aunque soy más de Semana Santa castellana, lo siento, Fer, y lo siento por ti, yo más rancia en ese sentido, soy más castellana porque soy madrileña, me gusta más Otosío, pero bueno, para a mí todos esos símbolos, bueno, y lo del Betis te ha quedado divino, me parece genial, aunque yo no soy futbolera, ¿ves? Pero bueno, a mí es que Sevilla es Sevilla, o sea, pues con envidia, a un madrileño, ¿a qué madrileño no le gusta Sevilla? Ya. Es imposible. Imposible, a mí me encanta, o sea, me parece súper atractiva y en todas sus facetas. Y sí que es verdad que tiene esa dualidad que tú dices, pero Madrid también la tienes. Es que yo creo que qué ciudad no hay que tenga... Pero ¿entiendes que en Sevilla haya gente que sea macareno y que, por ejemplo, sean anticlericales militantes? Totalmente. Perdona, yo tengo un amigo que es, pero amigo. Mi amigo es ateo, o sea, nada. Pero su Semana Santa sevillana no se la pierde ni por nada. Y él está allí y yo le digo, se llama, espérate, es que es amigo de mi marido, se llama Juanito. Es que encima se llama Juanito. Juanito que tiene 60 años y me saca 2 cabezas. Y se le caen los lagrimones. Me dice, no, es que me voy a Sevilla. Él vive aquí en Madrid. Me voy a Sevilla porque yo, mi tal, mi cual. Y le digo, pero si eres ateo, tío. Dice, es que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es Sevilla. Eso no tiene nada que ver. No, yo eso lo entiendo perfectamente. Igual que entiendo, pues tengo familia que que vive en Zaragoza y que cuando se siente muy mal, estos son de izquierdas, anticlericales, pero cuando las cosas van mal y se siente mal, se va a su Virgen del Pilar y le pone una vela. Y yo lo respeto, a mí me da igual. O sea, si yo solo quiero que me respeten a mí también. Entonces, no, a mí yo lo entiendo perfectamente porque... Pues es una cuestión de tolerancia. Sí, es que a mí, pues si eso le hace feliz y lo vive y lo siente, si es que a mí me parece genial. No, yo, vamos, a mí, claro que lo entiendo perfectamente. Perfecto, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Y gracias. Bueno, ahora, por alusión, nuestro sevillano preferido, solo tenemos uno, que está aquí, que es Fernando. ¿Tú qué eres, Macarena o qué eres, Fer? Yo soy del Gran Poder. Hombre, Fernando. Qué alegría de verte. Ya lo conoces, ¿a que sí? Sí, Es mutua yo conozco una admiración total. Conozco a Reyes y la verdad es que nos une la pasión, como decía, aunque aquí no le guste a alguna, como decía Blas Infante, somos sevillanos y andaluces universales. Exacto. Que no somos inclusivos, somos universales. Universales. Hombres de luz. Entonces, bueno, aparte nos une el beticismo. Yeah. Yo creo que no somos de la Macarena ni de la Esperanza, somos más que, sobre todo, béticos. Bético, exacto. Es que eso es algo que en Sevilla es no sé qué, pero del Betis, no sé qué, pero del Sevilla, no sé qué, pero del Betis.
es algo como, no sé, es como un brillito especial que tenemos. Yo que conozco a Reyes y bueno, yo he estado con ella tomándome alguna cerveza y hablando de libros en la feria del libro o en algún evento. Yo sé que Reyes para mí siempre ha sido una escritora de raza por lo que yo le he leído a ella. Y da igual el estilo, da igual las reglas, da igual cómo está escrito. Ella tiene su historia, su, digamos, su manera de contarla y creo que consigue hacerte sentir, pensar y sobre todo salir de tu zona de confort. Yo creo que este libro, a mí por ejemplo, me ha provocado mucha, como dice ella en el libro, saudade, ¿no? Muchas saudades. Y con el otro, por ejemplo, a mí me provocó que yo directamente dejara porque hablaba de la calle Feria, dejara de leer y me fuera a mi antiguo barrio. Y necesitaba, después de leerla, necesitaba recorrerme las calles de la calle, de la feria, de la calle Feria, de la Alameda. Y creo que con esta novela a mí me ha desbaratado, porque yo creo que hacía tiempo que una novela no me hacía saltarme, o sea, que se me saltaran las lágrimas. Quizás a lo mejor porque me pilla muy de cerca, mm, recordaba a mi abuelo. Creo que es inevitable que recordar a los abuelos, ¿no? Con esta novela. Y bueno, se me han saltado las lágrimas y he tenido que parar de leer. Así que si una novela te provoca eso, es que yo creo que es lo que uno le pide a un libro, ¿no? Que le haga sentir. Y bueno, salud, camarada, ¿no? Salud y libertad, ¿no? Gracias. Pues sí, Y bueno, ahora te pregunto, porque a mí me preocupaba, ¿no? Me preocupaba el destino de los personajes, sin desvelar el final. Cuando tú estás escribiendo, ¿tú sabes el final que le vas a dar? no. O llega un momento en que empiezas a decir, ay, es que me da pena, ay, es que quiero darles una alegría, o es que esto va a hacer sentir más al lector si lo termino de esta manera? Te reconozco que cuando la estaba escribiendo, yo más o menos tenía en mi cabeza trama, nudo y desenlace, más o menos, ¿no? Pero claro, yo cogí el coche, me fui a Portugal, llegué hasta Abeja, todo lo que sale, todos son escenarios reales, porque yo tenía que oler, ver y sobre todo empaparme de lo que se hablaba por allí, de lo que hubo. Ha sido una labor de documentación muy importante. Yo creo que eso es lo que ha transmitido al lector, porque lo que yo cuento, lo cuento basándome en sitios reales y en hechos reales y en personas que yo no las he visto porque no lo he vivido, pero sí me he fijado en la persona que estaba abriendo la puerta, el tipo de adoquín que hay en la calle, la cerámica que hay, todas esas cosas las he contado yo. Y a raíz de que estaba terminando la historia, yo decía, esto no puede terminar así. No sabía por qué, pero fueron muchas cosas. Fue la Institución Libre de Enseñanza, fue viendo la película Roma del director de cine Alfonso Cuarón, me dio el punto, porque él estuvo estudiando en ese colegio. Y cuando dio una entrevista diciendo que era una escuela que la llevaban maestros republicanos que habían salido de España huyendo de la guerra civil, y que claro, ese colegio se encontró con una serie de docentes de un nivel grandísimo, que los que estaban todos eran buscando trabajo y buscando iniciar una nueva vida, porque estaban exiliados. Entonces, en el Colegio Cervantes de México, en Veracruz, llegan muchos intelectuales a dar clase. Entonces, claro, el hombre, este director de cine, que eso es un hecho real, cuenta que durante el recreo, durante todos los años, se canta Los Cuatro Muleros de Federico García Lorca. Lo cantan todos los años como una fiesta nacional, hacen como una especie de homenaje a España y cantan esa canción. A mí eso me llamó mucho la atención. Pues de ahí, a raíz de esa historia, de esa entrevista, que yo os invito a que la veáis, debe estar por las plataformas porque la verdad es que es súper interesante. A raíz de esa entrevista, a mí se me ocurrió el final, que era otro, por supuesto, relacionado con el que tiene, pero ahí le di yo un cambio. Y bueno, pues
Yo creo que me ha pasado, Fernando, tengo la suerte, porque eso es una suerte, de que muchas personas que han leído la novela, de más o menos confianza, de más o menos amistad, muchos se han emocionado. Entonces, cuando tú lees algo que te provoca las lágrimas, como escritora, es algo, bueno, no tengo palabras, no lo puedo explicar, pero es el premio al poder escribir. O sea, está el premio, sí, el reconocimiento, pero sobre todo el que una persona transmita lo que tú quieres decir y se emocione, eso es un premio maravilloso, maravilloso. Pues yo creo que el final para mí ha sido, creo que magnífico, ¿no? Creo que sin desvelar nada, yo creo que me ha dejado satisfecho. Y bueno, luego la novela, ya te digo, muy cercana porque yo cuando decías de Cervantes, yo he estudiado en el Colegio Cervantes, en la calle Beca. Y luego la calle Primavera, he trabajado en la calle Marzo mucho tiempo también. Entonces la calle Marzo está casi paralela a la calle Primavera. Entonces para mí era muy, muy cercano también esa calle Primavera. Así que bueno, Reyes, te voy a dejar con mis compañeras, pero oye, chapó. Gracias. Y me alegro mucho de verte. Te leo, pero no te veo. Un beso, Fernando. Gracias. Antes de seguir, vamos a hacernos lo que llamamos la foto de grupo, que es una Vale. captura de pantalla que hago tú también, Reyes. Eso es. Entonces hago, a ver si me lo coloco bien. Ahí. Ya está, luego la arreglaré. Bueno, seguimos. Lucía. Hola Reyes, buenas tardes. Hola, Lucía, ¿qué tal? Bueno, pues aquí muy contenta de conocerte y contarte que para mí también ha sido una novela especial, como decían mis compañeros del club. En primer lugar, porque mi abuela es de Sevilla, nació en 1932 y estuvo allí hasta que tuvo 20 años y ya se fue a Cádiz con mi abuelo. Y también porque yo he estudiado y he vivido en Sevilla durante 8 años, aunque ahora esté en Madrid. Entonces es una ciudad que forma gran parte de mi vida, mi hermana sigue viviendo allí. Y cuando leí el primer capítulo o la primera sección, como estabas explicando antes, ya captó mi atención por completo porque es una Sevilla que mi abuela me ha contado y me ha narrado muchísimas veces, porque mi abuela es de las que vuelve siempre a su infancia y te cuenta, pues, ella vivía en el barrio Santa Cruz y vivía con su abuela materna y tenía un puesto en la plaza, un puesto de flores, y te cuenta pues cómo era la vida en aquel momento. Entonces, conocer esa Sevilla a través pues de tu historia también me ha sorprendido mucho y me ha encantado, y también reconocerme yo en esas calles como en el tiempo que he estado viviendo en Sevilla. Entonces mi pregunta va un poco enfocada por ahí, es si a ti ya te pasaba que la Sevilla de los años 1936 y 1937 ya te venía como un poco por herencia de la que tú describes aquí, de contarla a través de la voz pues, de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, o si has tenido que hacer mucha tarea de investigación documental. Hola, Lucía. Es un placer conocerte y sobre todo que, bueno, que vuelvas a Sevilla con mis letras, ¿no? Y bueno, en parte yo he heredado la Sevilla del silencio. Yo he heredado la Sevilla del silencio. Yo nací en el 69, no exactamente he vivido la dictadura, pero sí soy una niña de la transición. Entonces, bueno, pues sí que hay mucho silencio, muchas cosas aquí en Sevilla. He dicho al principio que Sevilla es una ciudad muy dual. Sevilla no hay término medio, todas las dos puntas siempre se convergen en las mismas paralelas. Pero sí que yo tenía la necesidad de contar esa Sevilla que a mí me identifica, no la que nos interpone. Entonces, bueno, pues está la Sevilla, que os digo yo, la de Silvio Fernández Melgarejo, está la Sevilla de Jesús de las Rosas, está la Sevilla de Curro Romero, y al mismo tiempo está la Sevilla de Antonio Burgos, de sevillanos más rancios, digamos, ¿no? Bueno, cabemos todos.
Y yo lo que quería era contar, porque las historias me ha pasado como a ti. A mí mi abuelo me hizo muy sevillana. Entonces me enseñó a amar unos símbolos y a detectar otros que están autoimpuestos porque ya tiene que ser sevillano, tiene que ser gracioso, tiene que ser feriante, tiene que ser, te tiene que gustar la feria, tiene que gustar, y hay gente que no es así, o sea, hay sevillanos que no les gusta la feria, hay sevillanos que son serios, bueno, pues todo el mundo cabemos. Entonces, bueno, pues yo, como era una Sevilla del silencio, que había cosas que no se podían decir, había cosas que no se podían hacer, y por supuesto había mucho desconocimiento. La labor de investigación que yo he hecho, que ha sido apasionante, porque cuando tú tienes que contar una historia y empiezas a documentarte, te empiezas a empapar de hechos y a descubrir cosas y a enterarte de cosas que no sabías y que has estado al lado tuya. Entonces, bueno, pues con el tema de la guerra civil, Sevilla, el barrio de la Macarena, fue el único bastión que opuso resistencia al franquismo. Entonces, por eso le dicen el Moscú sevillano. Pues ahí tenía yo que escribir algo alguna vez en mi vida. Bueno, pues me salió. La costurera que se le caen los alfileres, eso es algo que a mí me contaron. Bueno, pues yo le he querido meter la historia como un personaje. Y bueno, ha habido mucha gente que ha perdido a muchos Luis, y ha habido mucha gente que ha perdido a muchos Marianos, y ha habido mucha gente que ha perdido a muchos Fernando. Entonces, Sí, bueno, eso también para mí es importante porque mi abuelo perdió a su hermano de la forma de Luis. Y claro, es una historia que yo siempre he conocido y que mi abuela siempre me ha contado, pero quizás leerla en tu libro, conocer ese proceso de búsqueda, esos intentos, me ha hecho empatizar más, quizás comprenderlo mejor. O sea, quizás nunca me había parado a pensarlo detenidamente, como hasta que me he puesto con yo tu libro. no pretendo que nadie se encuentre con la duda de qué hago, qué pienso, ¿no? Al contrario, yo lo único que he hecho es poner las cosas como son y crear una historia. Que la historia es una historia ficticia, pero hay muchas cosas reales. Por ejemplo, lo del escupitajo, eso es completamente real. Eso le pasó a una persona de mi familia por una cosa, bueno, pues lo hacía todos los días, porque era una venganza, no tenía dónde ir. Entonces, bueno, pues eso en parte es algo que pasó en verdad. Y lo del fotógrafo, el frío, el no tener nada que comer, la miseria que pasaron mucha gente, bueno, lo que hace Violeta es mirar por los demás, que es algo que Pues hacen, sí, un gesto de generosidad que hacen muchas madres. Bueno, pues todo el mundo tenemos una historia, todo el mundo tenemos un... el sacrificio por los demás. Exacto. Eso ahora nos hemos vuelto más egoístas. Yo creo que cada vez cuesta menos hacer ese tipo de gestos de tanto altruismo, pero antiguamente, y además, bueno, quizás cada vez menos, pero aquí en Sevilla sigue habiendo la vecindad, sigue habiendo los bloques, los vecinos. Pero cuando yo era una niña, eso era muchísimo más notable que ahora. O sea, podías dejar las puertas abiertas, las vecinas se encargaban Claro. de las otras. Cuando las de arriba hacía 2 o 3 días que no se escuchaba, subían, oye, niña, está bien, va todo bien. Pues eso también está en los garbanzos y eso también lo he vivido yo. Todo eso lo quería yo meter ahí y bueno, pues creo que ha Y yo salido. creo que sí, creo que lo has conseguido. Pues Creo que- enhorabuena y muchas Muchas gracias gracias. por Gracias a este ti, libro. Sofía. Gracias. Gemma, Hola, Reyes. Hola, Gemma. ¿Qué No tal? sé qué tal se me oye porque bien iba la cobertura, o sea que estoy fatal. no se te Pero oye bueno, bien. De momento bien. de momento bien. Yo soy como las de Pepa. Me encantó el título y me encantó la fotografía. Ya la fotografía me enganchó, esa imagen de tus abuelos. No sabía que eran tus abuelos, me gustó muchísimo. Y cuando me veían mis compañeras y me preguntaban, ¿qué estás leyendo? Y digo, Vidas robadas, porque es que es así. Al final me creó una desesperanza saberlo, el desenlace final. Uno espera que no hubiera vuelta atrás, pero cuando llegas al final, y es que me da tantísima rabia no poder hacer el spoiler, pero te dices, madre mía, la vida malgastada de ambos. Sí, sí. Y es lo que dice Fernando, al final ahí se te hace un nudo en la garganta y dices, qué pena que se lo robaron. Vidas robadas. Mis compañeras pensaban que era de los niños y sí que haces ahí una mención que me gustó también muchísimo, de los niños que desaparecieron en la guerra civil. Pero la pregunta es, ¿cómo se escribe esto? ¿Cuántos clines gastaste? Pues Porque vamos, hay muchas historias. muchas gracias, Gemma. Se escribe con muchas ganas de contar, de sacar a la luz muchas injusticias, porque
lo de los campos de concentración que había, tanto Cabo Carboeiro como el Cine Rialto, todo eso es real, eso no me lo he inventado yo. O sea, aquí en Sevilla llegaron a haber 9 campos de concentración porque no había tanto sitio para meter a tanto preso político. Y era gente simplemente porque pensaba diferente o porque eran intelectuales. O sea, una mujer que era, tenía estudios universitarios y pensaba, eso ya era un motivo para que la quitaran de en medio. Entonces, por mi parte, como mujer que soy reivindicativa del hecho de ser mujer y de ser una persona independiente, libre y autónoma, pues solamente por ser yo como soy ahora mismo, en esa época pues me habrían fusilado, pues, posiblemente. Entonces, bueno, pues yo tenía necesidad de sacar eso. Y sí que se gasta en clines, pero me he quitado mucho lastre de encima. Porque aquí esto está como, esto no ha pasado. Esto está aquí, esto está callado. Aquí viva todo el folclore, viva todo, ole, no sé cuánto, pero eso aquí que no se cuente. Y en el Cine Rialto, donde estuvo Blas Infante, ahora mismo hay un supermercado. No hay ni siquiera una placa, no hay nada que lo recuerde. Los jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder era el antiguo, una facultad o una escuela universitaria donde juzgaban a la gente un juicio sumarísimo, y el Díaz Criado existió, y el cuarto del piano existió, todo eso pasó, pero es que mucha gente no lo sabe. Eso está en la hemeroteca, pero claro, lo sabe quien ha callado y quien ha tenido miedo. Y sí que es verdad, lo de las vidas robadas, me alegra muchísimo que saques ese titular, porque son vidas robadas y vidas vividas sin que te hayan dejado vivir tu propia vida. Se han apropiado de tu vida, o sea, de lo que por derecho te tocaba a ti vivir, que era, bueno, pues desarrollar tus estudios, tu profesión, como por ejemplo Antonio Machado. Antonio Machado, el pobre, ¿cómo acaba? Un señor catedrático de francés, una eminencia de la literatura. Estamos hablando de don Antonio Machado. ¿Y cómo acaba? Huyendo por la frontera, lloviendo con el paraguas, cansado, enfermo y cruzando a pie la frontera de Francia por ser que un intelectual. Como Antonio Machado, en muy pequeña escala, ¿cuantísimos había por tantos sitios? Miguel Hernández. Miguel Hernández tiene mucho de Luis, lo reconozco. Miguel Hernández tiene mucho de Luis. Hay que ir, perdonad que me ha salido publicidad ahora. Vaya hombre. ¿Me veis? Sí. Sí. Miguel Hernández, os invito a, si algún día venís por aquí, por el sur, a cruzar, salir de Sevilla en dirección Huelva para Portugal, está a 1 hora de Sevilla, a la frontera entre Huelva y, en este caso, Sevilla. El último pueblo de Sevilla es Rosal de la Frontera, y ahí estuvo, es el último sitio donde estuvo Miguel Hernández antes de salir, de huir, porque, bueno, le dijeron, huye, que te están persiguiendo, que van por ti, que... Y él no hacía caso, hasta que Vicente Alexandre le da su reloj de pulsera y le dice que, bueno, que se marche, que lo van a fusilar. Y él anda hasta que llega a Rosal de la Frontera, que es el último pueblo de Sevilla, que ya lo está a continuación, es Portugal, que por ahí sale Luis en dirección... Es que no sé si puedo hacer spoiler o decir un poquito más hasta que puedo No leer. te preocupes, un pequeño spoiler no Un pequeño importa. spoiler. Bueno, pues cuando Miguel Hernández llega a Rosal de la Frontera, lo detienen por sus pintas, que iba con sus pintas de mendigo, casi harapiento, y llevaba el reloj de oro de Vicente Alexandre con el premio Nobel de Literatura. Y le preguntan los de la Guardiña que si lo ha robado, y por ahí lo cogen, lo detienen y le dicen que yo soy Miguel Hernández. Sí, claro, tú eres Miguel Hernández, yo soy Napoleón Bonaparte. Bueno, pues por ese reloj y por ese hecho lo detienen y lo meten preso allí, ya después pues, todos sabemos el final que tuvo. Bueno, pues en el campo de concentración de la Algaba, donde pasa Luis su primera noche detenido, entre comillas, ese campo existía, pero lo único que tenía la finalidad era de meter a indigentes. Fue una limpieza, como una limpieza étnica que se hizo en los años posteriores a la exposición del 29. Lo que ocurre es que entre la gente que estaba por la calle, los indigentes que había, las maleantes, las personas que no tenían nada, que tampoco tienen derecho de meterlos allí, empezaron a meter a pensadores, a personas que tenían el único delito de ser intelectuales. Por eso, todas esas cosas las he descubierto yo. Entonces, cuando yo me encontré con tantísimo material, yo tengo esto que escribirlo. Y por supuesto, una de las cosas que a mí me han más dolido fue el canal de los presos. El canal de los presos se hizo desde
prácticamente en los finales de un pueblo que está pasando Sevilla, que es Guillena, hasta casi la costa hasta Trebujena, hasta la provincia de Cádiz, ya llegando a San Lucas de Barrameda, bueno, en ese canal de riego se enriquecieron 3 familias, a costa de la mano de obra. Porque ellos pensaron, ¿qué hacemos con tanto preso? Tienen que comer, tienen que meterse en cárceles. Bueno, pues vamos a ponerlos a trabajar, les conmutamos la pena de muerte por cadena perpetua, para trabajar a costa de los 4 o 5 familias que se enriquecieron muchísimo porque esas tierras estuviesen con riego. ¿Eso lo sabemos? No. Bueno, pues yo me he encargado de que se sepa. Que se sabe, pero yo lo he contado. Lo he novelado, pero lo he contado como ocurrió en real. Las diarreas que había, las enfermedades que había, gente que ha muerto sin conocer a sus hijos, que lo veían por las rejas. En Sevilla hay muchísimos casos de familias que han vivido con esa historia. Eso es algo... Todo el mundo tiene en su vida algún episodio negro con la guerra civil. Así es. Han sido muchas pequeñas historias que han hecho un puzzle perfecto. Y pues eso, muy emotivo. Pues Reyes, ha sido un placer leerte. Muchas gracias. Y repetiremos. Muchas gracias. Gracias. Espero escribir pronto otra cosa, pero tengo que salirme del mundo clean, ¿eh? Tengo que escribir otra cosa porque esto ha sido... Cuando lo escribí, cuando estuve... Fijaos si soy tonta, cuando estaba con las correcciones, yo misma al volverlo a leer me emocionaba. Yo decía, me parece increíble que... No es que lo haya escrito yo, sino que me daba pena de las vidas de mierda, como, perdonadme la expresión, pero las vidas que le tocó vivir a muchos de sus personajes. Es tremendamente duro, ¿eh? Eso no sé yo hasta qué punto ocurriría ahora, pero bueno, ocurrió y no hace tanto tiempo, hace 80 años prácticamente. Pues nada, Gemma, muchas gracias. A ti, Reyes. Estefanía. Buenas tardes, Reyes. Hola, Estefanía, ¿qué tal? A ver, no sé si la palabra qué historia tan bonita sería la palabra apropiada, porque aunque es una historia que no debería de haber pasado, pero pasó y bueno, a mí es muy bonita la historia. De amor. Me ha gustado. Bueno, de amor, desamor, de guerra, de lo que sea. Yo cuando vi el título, yo dije, esta novela es mía. Y Pepa lo sabe, dije, esta me va a encantar. Ya. De los capítulos que has escrito, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más te ha gustado o el que más te ha costado escribir? A mí me costó mucho escribir el capítulo que Luis está solo, que Luis se encuentra solo. El capítulo que tiene que despojarse de... Es que no sé si puedo seguir contando Sí, porque aquí está puede. la cuestión. Cuando él llega al pueblo, se sienta en la pensión de Portugal y se da cuenta de que ya no puede seguir siendo el que era. Eso fue un hándicap como escritora y por supuesto fue un ejercicio importante de ponerme en la piel de una persona y bueno, que se tiene que dejar su verdadera personalidad atrás para volver a vivir una nueva vida. Y por supuesto sin poder una persona tan sevillana como era, pues teniendo que dejarlo todo atrás. Eso por un lado. Y segundo, desde el punto de vista técnico, el volver adelante y atrás y sin que el lector lo percatase. Ya. Que lo he conseguido. Porque todo el mundo me ha dicho que no le ha costado trabajo volver atrás, o sea, que ha sido un revival constante, que eso desde el punto de vista técnico para mí ha sido una prueba superada. Pero ese capítulo sí fue el que más me gustó, cuando él llega a la pensión y se sienta en la cama y duerme y se da cuenta de que en la maleta lo que lleva es lo que tiene que ser a partir de ahora con su nueva identidad. Qué pena. Bueno, también me gusta meter de vez en cuando guiños. Yo siempre salgo en mis novelas, me meto yo de personaje. Y después me cuesta menos trabajo escribir sobre alguien si la estoy visualizando. O sea que siempre meto a alguien, malo o bueno, pero siempre defino a alguien viéndolo, me lo imagino. Entonces, bueno, pues en ese sentido ha sido fácil escribir los personajes. Pero con tu pregunta, mi capítulo favorito, cuando él deja de ser quien es y se vuelve, y los cuadernos que él empieza a escribir en el tren, me recordaba mucho a Fernando Pessoa. Cuando llegan los cuadernos de Lisboa de Pessoa,
Eso me recordaba mucho a él. Esa tristeza que tenía de esa Lisboa tan especial, también me gustó mucho escribir eso. Eso me gustó mucho escribir, la verdad. Pues sí, como tú has dicho, hay muchos Luises y, en fin, que enhorabuena. Estefanía, muchas gracias, hija. Muchas gracias. Natalia. Hola Reyes, buenas tardes. Hola Natalia. Por aquí. ¿Qué tal? Pues nada, estaba revisando lo que estaba comentando Estefanía de lo triste y lo duro que ha sido rememorar todo esto. Y me ha acordado el pasaje cuando Violeta se dirige al altar para casarse con Fernando. Y esa valentía que dice, venga, pa'lante, pa'lante, pa'lante. ¿Tú eso cómo lo vives? ¿Cómo esa venda que ella se tiene que poner eso en los ojos para decir, quiero a mi Luis, pero tengo que seguir mi vida con Fernando? Claro, porque, bueno, muchas gracias por esa pregunta y por supuesto por tu cariño. Es que date cuenta que un 90% de todos los testimonios, de todo lo ocurrido en esa época era hipocresía. La gente tenía hambre y la gente tenía miedo. Ya está. Entonces, bueno, ella vio una posibilidad de salvarse ella misma y de salvarse los demás. Entonces tampoco tenía nada que perder porque ella sabía lo que le esperaba con este hombre. A mí me gusta mucho, por ejemplo, escribir de la madre de Fernando, Doña Piedad. Yo me he explayado muchísimo porque tenía mucho juego a la hora de describirla, tenía mucho juego la casa, toda esa Sevilla de olor a naftalina y de bolso y de abrigo de astracán, de perlas, esa Sevilla que tantas personas, bueno, pues no es que no nos guste, sino que la defenestramos un poco, pues se englobaba ahí. Entonces, bueno, pues yo de alguna manera tenía que justificar que esas personas también se vieron dentro del saco de la hipocresía, porque ella no quería que su hijo se casara con una niña de barrio. Bueno, pues yo he usado los dos términos, pero ella lo único que hizo es mirar por los demás y salvarse a sí misma. Ella sabía que el hombre que quería no le va a volver a tener nunca, pues bueno, se le ofreció una posibilidad de que sus vecinos no pasaran hambre y que ella tuviese una vida más o menos digna. Y así fue. Vivió una vida, como ha dicho la compañera, como ha dicho Gemma, vivió una vida falsa que no le correspondía. Falsa. Sí, pero, sí. bueno, pero eso ha ocurrido mucho, ¿eh? Eso ha ocurrido Sí, mucho. Sí, sí. Yo la pregunta de Gemma es que es tal cual. O sea, vidas robadas, efectivamente, según vas leyendo, te entra una rabia de eso de será posible, y claro que era posible lo que tú dices. No se sabía nada y adiós muy buenas. Claro. Por más que preguntabas y preguntabas, como no tuvieras enchufe de a ver dónde está. Después muchas veces iban a pedirle información las madres buscando a sus hijos, las mujeres a sus maridos, y iban a buscar información y les la chantajeaban, usaban de ellas o lo que fuera, y después a lo mejor le pegaban 2 tiros y ya estaban muertos. Además que en Sevilla está la fosa de Picorreja, que hay infinidad de cadáveres y de restos humanos sin clasificar. Es que fue un genocidio lo que hubo aquí. Bueno, aquí en todos los puntos, pero sobre todo aquí en Picorreja, que es lo que yo me he ido a investigar para la novela, es que es impresionante lo que hay ahí. Impresionante. Impresionante. Yo lo que decía es que el silencio es verdad, porque yo en casa, por ejemplo, es un tema que nunca se ha tocado. Yo nací muy tardía, con lo cual ya no tuve abuelos a quien preguntar y mis padres no hablaban del tema para nada. O sea, era un tema tabú. Y entonces, como mucho te decían, a tu abuelo le mataron los rojos y se acabó. O sea, no hay más de qué hablar. Entonces, pues era un tema ahí en silencio. Es que hay mucho dolor por ambos barrios, o sea, por las dos aceras de la historia hay mucho dolor y mucho silencio. Y aquí en Sevilla yo he ido a pueblos a preguntar para documentarme de la historia y la gente mayor aún sigue con miedo. Sí. Yo en mi familia ya te digo que es un tema que no se habla. Es completamente lícito, pero también es lícito las personas que quieran
encontrar los restos de sus familiares. Sí, sí, sí. Ahora sí. mismo porque lo vemos en el tiempo muy lejano, pero imagínate que es tu padre. Ahora Claro, mismo, que es tu padre, una persona noble, una persona buena, una persona que no ha hecho nada más que ser profesor de un colegio. Entonces, ¿por qué tú no puedes tener a tu padre en un cementerio, en un entierro digno? Sin Sí, sí, embargo, al del otro bando, a la viuda del otro bando, le daban un estanco, le daban un puesto de trabajo. ¿Por qué tú no? Porque tú te tenías que ir de tu casa y te humillaban y te rapaban el pelo por tu manera de pensar. Todo extrapolado, porque por ambos lados ha habido muchísimas injusticias, pero lo que no, el bando perdedor le ha tocado la peor parte de la historia. Entonces, ¿cuántas personas hay? Y que pues ya no están enterrados los pies de la Macarena, es que eso es lo más grande del mundo entero. El que mandó la orden de asesinato, la orden de justicia a Federico García Lorca, la firma Gonzalo Queipo de Llano, que está enterrado a los pies de la Esperanza Macarena. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y no pasará nunca nada. O sea, esto es Sevilla. sí, sí. No. Pues eso es para que os hagáis una idea de lo que pasa aquí. Bueno, pues entonces, pues, poquito a poco, los que no estamos de acuerdo con estas cosas, pues tendremos que... ¿Qué pasa? Que, bueno, pues habrá quien lo entienda y habrá quien no lo entienda, habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero que sí que es verdad que aquí hay unos poderes fácticos que pueden con todo esto, porque siempre han estado ahí y siempre estarán. Y estos son los que mueven el cotarro de la prensa, las cofradías, las casetas de feria. Fernando lo sabrá estupendamente. Pero bueno, esos ya son asuntos de otra índole. Pero sí que es verdad que ya la vida que le tocó vivir es la que le impusieron, no la que ella quiso. Ella quería su anarquista profesor, filósofo y al final acabó con don Fernando. Sí. Pero bueno. Bueno, pues nada, que ha sido un placer de lectura y muy recomendable y ya me pasa como a Gema, ya hay compañeros que ya me la están rondando. Pues nada, los libros no se prestan, son como las plumas estilográficas, pero bueno, tú se lo prestas, Sí, si son de Huelva, le sí, pones sí, un chip. sí, pues ya me lo están rondando. Muy bien, pues muchas gracias, muchas Venga, gracias. gracias Reyes. Gracias. Amparo. Hola, Reyes, ¿qué tal? Hola Amparo, ¿qué tal? Buenas. Pues me reitero, porque a mí sí que el tema de la guerra civil me suele gustar bastante, suelo leer bastante mucho y me ha gustado muchísimo la manera de enfocarlo también. En cuanto a la estructura, bueno, no, emotiva que me ha llegado, aunque bueno, yo no soy del sur, pero bueno, estas cosas no solo pasaban en Sevilla, han pasado en toda España y en todos los puntos. Te voy a hacer solo una preguntita porque tenías claro tú ya la estructura, tus tiempos, cómo los ibas mezclando e incluso una cosa que me ha llamado la atención, incluso en el tiempo pasado incluyes diálogos que no son muchos en presente. Eso es una cosa que dices, bueno, de repente estás en el pasado y te está hablando Violeta en presente, o sea, está dialogando Violeta en presente. Entonces, y luego nos sitúas perfectamente, o sea, no nos perdemos. ¿Esa estructura la tenías ya en la cabeza o fue surgiendo? Eso, bueno, pues si has terminado la pregunta, con muchísimo... Luego solo para que luego me contestes de tirón, ya nos has aclarado un poco sobre los personajes, la referencia a tus abuelos, pero ¿qué hay de Reyes en Margarita? Nieta. Mucho, mucho, mucho. Bueno, Mira, ahora ya me contestas de tirón. Amparo, me encanta, muchas gracias. El escribirlo de esa manera fue, como he dicho antes, eso fue un hándicap. Como escritora yo tenía que conseguir que el lector me entendiera, aunque no fuera de Sevilla, y que no notase cambios en los saltos de tiempo. Entonces, bueno, que tú estés oyendo a Violeta en el pasado hablar en presente y que no te choque, eso ha sido mucho darle atrás, porque escribir es volver atrás, como decía Almudena Grande, que Dios la tenga en su gloria. Siempre es volver atrás, y que la escritura acabe siendo fluida y que no haya como escollo. Entonces, en el momento en que tú ves que eso ya está terminado, y ahora lo pones ahí, se lo das a alguien que lo lea, oye, lee esto, a ver qué te parece.
pues me parece bien, o esto me choca. Yo no lo he hecho. Yo lo terminé de escribir todo a lo bruto y se lo pasé a 3 lectores anónimos, que son, bueno, 3 personas de mi confianza, pero que me pueden criticar en un momento dado si hace falta. Y los 3 me dijeron lo mismo, que había acertado en los saltos temporales, que era lo que yo quería. Eso por un lado. Es que los haces confluir en determinados diálogos. Sí. Eso ha sido propiciado. Es una cosa que me ha sorprendido. Digo, ostras, y además de las pocas que lo ha captado, ¿eh? Lo tenía como señalado, yo digo, vamos, si no me pisan la pregunta, esta va a ser una de ellas. Porque bueno, eso de el presente, el pasado, los alternas, tal, digo, pero que estás inmersa en un capítulo corto, porque en realidad son capítulos de 1 o 2 hojas, y los haces confluir con solo 2 líneas de diálogo. Sí, ocurre cuando Violeta está con Isabel en la azotea y le dice ella, bueno, no tienes nada que perder. Y dice, es que no lo quiero, no hace falta que lo quieras nunca. Esos son diálogos en presente y cuando van a ver el traje de novia. O sea, esos son... me encanta que te hayas percatado porque lo he hecho a posta, pero tampoco quería que se notara. Pero bueno, se ha notado, cosa que me llena de orgullo y satisfacción. Eso por un lado. Y de Margarita en Reyes todo. Margarita soy yo. Soy yo. Eres tú, me lo imagino. Yo siempre quise vivir en esa casa, existe. Lo que ocurre es que yo la he sacado de un sitio y la he puesto en otra calle. Y el nombre de la calle lo he quitado de un rótulo de una calle y lo he puesto en otra. Pero esa casa existe. Yo soy una persona que vivo relativamente cerca del centro de Sevilla. Vivo muy cerca de la Macarena. Pero vivo en un barrio, no vivo en el centro. Entonces Sevilla es intramuro, ¿no? Sevilla está rodeada por la muralla que ya no existe, pero los sevillanos decimos intramuro. O sea, a mí me gustaría mucho vivir ahí y el sueño de mi vida es irme a vivir al centro, o sea, donde vive Margarita. Margarita tenía una dolencia en el brazo, que la tuve yo. Entonces, en los capítulos finales hay una de los agradecimientos, pone a Isabel, fisioterapeuta, que me devolvió la mano, a Isabel Díez, que es mi fisioterapeuta, que la verdad es que me salvó el brazo, porque tenía una tendinitis importantísima y estuve de baja hasta que me lo curó. Entonces, bueno, pues ella le pasa igual que a mí, tiene el mismo pelo, tiene las argollas, tiene los pendientes, tiene los anillos, tiene los dientes doblados como yo. O sea que yo me meto siempre en un personaje. Lo que quiero es que no sea un personaje que no sea tan importante, pero al mismo tiempo del desenlace de la historia, que es lo que hace Margarita, porque Margarita pone a todo el mundo en conexión. Yo soy un poco yo también en mi vida real. Yo soy un poco así, también un poco todo el mundo en conexión. Pero desde el punto de vista ya del personaje, no tengo nada que ver con ella, pero por lo demás todo. O sea, a mí no me ha ocurrido eso, pero si estudié filología, si me hubiera gustado vivir en el centro, si soy una persona independiente, todo. En ese sentido, Margarita es muy Reyes, o Reyes muy Margarita. Además, a mí ha habido incluso que me ha dicho, ¿qué tal estás, Margarita? No sé. Sí, la verdad es que sí. Pues felicidades, Reyes, porque a mí la novela, ya te digo, me ha gustado, se lee muy bien y desde luego que la recomendaré. Muchas gracias, Amparo. Gracias. Yo creo que Margarita, todos que hemos leído la novela, hemos pensado al final, esta es Reyes. Yo creo que sí. Y los saltos temporales también. Y lo bueno que tiene es que en ningún momento te pierdes cuando estás leyendo una novela, que sabes que es el presente, pero también el pasado a la vez. O sea que es diferente, una novela diferente, pero que bueno, que nos gusta leer novelas que no siempre sean lo mismo. Hombre, claro, por supuesto, yo lo agradezco muchísimo, sobre todo que os hayáis sumergido en una costumbre. Y lo que más nos ha gustado, Reyes, que tiene 240 y alguna página. Eso es muy importante. Es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados también a leer novelas, porque yo para mí esto es una novela histórica de 600, 700 páginas que bueno, no siempre decimos, si le hubieran metido la tijera algunas cuantas páginas, pues tal. Pero yo creo que tu novela tiene lo justo y necesario, o sea que... Pues ha habido quien me ha dicho que se ha quedado con ganas de más descripciones. Eso también. Momentos concretos. Eso también, pero yo creo que la imaginación aquí ha volado mucho. Sí. No lo hemos imaginado y yo creo que quizás es hasta mejor. Porque cada uno se lo ha imaginado de una manera. Y siempre decimos, cada libro tiene tantas lecturas como lectores lo leen, porque
unos ven una cosa, otros ven otra, como aquí a lo mejor una te pregunta una cosa, pero la mayoría lo hemos visto y luego otras lo hemos visto de otra manera, o sea que es lo bueno que tienen cuando hay tantas y tan diferentes, ¿no? Pero bueno, al final nos ha gustado a todos, que es lo Pues importante. muy bien, pues muchas gracias. Nada, seguimos. Ana. Hola, buenas tardes, Reyes. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver, a mí me pasa un poco lo que a Belén. El tema de la guerra civil, intento ya no meterme mucho más porque, bueno, me sigue haciendo daño y la verdad yo tuve la suerte de que mi abuelo murió muy mayor, con una memoria prodigiosa y era un hombre de un sentido común y cabal como él solo. Entonces tuvo la suerte de preguntar y que nos respondiera. Es decir, se acordaba, tenía la memoria muy vívida, había perdido muchos amigos, mucha gente para lo importante de uno y otro lado. Y en estas cosas me decía, en estas cosas los que perdemos somos todos, ni los vencedores ni los vencidos, todos. Porque esto, dice, tarda mucho en olvidarse, tarda mucho en perdonarse, y al final hay que seguir adelante porque hay que seguir viviendo porque la vida te arrastra. Entonces me quedé con eso, intenté quedarme con eso. Mi padre se acuerda de cosas, también le pilló más la posguerra, tenía 3 añitos cuando empezó la guerra, pero de la posguerra se acuerda perfectamente. Y él me decía que fue tan dura o más que la propia guerra, que fue cuando realmente la miseria se comió a la gente. Entonces, tocas momentos tremendamente emotivos, tremendamente dolorosos, tremendamente duros. ¿Qué es y quién es a quien más te ha costado reflejar en esta novela? A Mariano. Exceptuando Violeta, que es la historia. Dentro de esa mirada que tienes de personajes secundarios tan importantes y tan relevantes en la historia, ¿quién te ha costado más escribir y quién te ha dolido más de escribir? Pues Ana, muchas gracias. Y la memoria de nuestros mayores es lo que nos hace ser como somos. Yo lo tengo clarísimo. Me pasa como a ti. Tuve un abuelo muy cabal que me contaba muchas historias y bueno, pues de sus historias, de sus vivencias, de su manera de ser, pues yo en parte he sacado muchas de las cosas que a mí me caracterizan. Eso por un lado. Por reconocer a tu abuelo, reconocer a todos los abuelos de todas nosotras. Pero a mí me ha costado mucho, mucho escribir Mariano. Mariano me ha costado mucho porque este chaval viene de la Sierra de Huelva, es minero, viene huyendo de la represión, que tendría 15, 16, 20 años, y de ahí lo que ve es el canal de los presos y la muerte, ya no ve más nada. Incluso, bueno, pues no sabe que va a ser padre, no sabe que va a tener una hija, no sabe nada. La vida le priva de absolutamente todo. Y además la vida que le espera es fango, piojo, hambre, pan duro, tuberculosis, frío. ¿Por qué? Pues eso a mí me costó mucho, 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 mucho escribir sobre Mariano. Pero creo que es el personaje que más ternura me provoca. Porque los testimonios de las personas que iban a la verja a ver a sus familiares son reales. Eso de la biblioteca de los sindicatos, aquí hay bibliotecas de memoria histórica en Sevilla que puedes acceder a esos documentos, incluso por internet. La memoria histórica hoy día, afortunadamente, está al acceso de todo el mundo. Y hay muchísimos testimonios de personas de niños que iban a ver a sus padres a través de las alambradas, que ni siquiera lo han podido tocar, que ha habido gente que ha sido padre o madre y no han podido conocer a sus familiares porque a los 10 o 12 años de vida de ese niño a lo mejor lo han matado o han muerto de una enfermedad, de una diarrea, y lo han visto por una reja, que eso ha pasado. Eso en el canal de los presos, que es la Corchuela aquí en Sevilla, hay infinidad de historias similares. Entonces, bueno, pues yo ahí he concentrado un poco los personajes que yo enumero en la novela. Está la avaricia, está la maldad, está la inocencia, y está la guerra civil, que para mí es Mariano, y la injusticia, que es con Luis. Entonces, bueno, la inocencia puede ser Violeta, y la maldad más absoluta es Doña Piedad y Fernando. Así que
Pues nada, muchísimas gracias por la novela. Te Gracias. deseo mucha suerte y Gracias. nada, pues que sigas buscando y encontrando lo que realmente Es gusta. que a mí lo que más me gusta es en el mundo, es una de mis aficiones favoritas, es observar. Observar, se aprende mucho observando. Cuando tú tienes que estar esperando una cola o estás en un organismo oficial o estás en algún sitio, yo nunca me aburro porque estoy observando a la gente y te da mucha información observar a la gente. Entonces, bueno, pues entre el observar y mi capacidad de inventiva, bueno, pues me gusta mucho describir. Esos personajes me gusta mucho describir lo que, inventarme sus vidas. Bueno, entonces yo, como decía un profesor mío de la facultad, todo es susceptible de ser contado, y es verdad. A lo mejor tú estás viendo una persona que aparentemente te provoca una reacción porque lo ves mal vestido y a lo mejor es un catedrático, o es un notario, o sea, los estereotipos que nos fabricamos sobre los demás. Bueno, pues yo que tenía que meter en la novela representados unos valores, por un punto y por el otro. Entonces, bueno, pues los enfoqué, que eso me salió un poco a la inercia, pero al final lo desarrollé con más o menos ímpetu, pero la maldad, como os he dicho, la inocencia, la crueldad y la miseria. Entonces, bueno, pues creo que ahí están los ingredientes. Pues Muchas nada, gracias, Ana. gracias a Un ti. placer. Igualmente. Gracias. Tere, Hola, buenas tardes, Reyes. Hola, Encantada Tere. de conocerte. Igualmente. Uf, yo no sé ni por dónde empezar. Yo he llorado mucho. Mm. He llorado mucho. Y yo también tuve mi abuelo hasta muy tarde y me contó muchas historias también. Y a mí me ha revuelto mucho todas las historias que me contaba mi abuelo. También tuvimos un Luis en la familia que tuvo que ir. Y lo he pasado muy mal, la verdad. Vaya. Lo he pasado muy mal, pero por recordar las cosas que a mí me contaban. Y lo que mis padres eran pequeñitos, ¿no? Pero vivieron esa posguerra. Y esa posguerra fue muy, muy dura, yo creo que para todos. Bueno, para unos más que para otros, ¿no? Pero en la mayoría, mal. Pero hace poquito hemos estado leyendo el libro de las sin sombrero. sí, Y hay una frase que dices en el libro que dices que las verdaderas, las que, espera, que te la voy a leer bien, fue una guerra donde las mujeres fueron las vencidas. Y yo creo que eso es lo que casi para mí que resume todo el libro, porque fuimos las que más perdimos. Perdimos todo, todo. Nuestra libertad, nuestros pensamientos, el poder estudiar, el poder salir a la calle libremente sin tener que pedir permiso, pero lo perdimos todo. ¿No crees que aquí lo que reivindicas también mucho es a la mujer? Claro, claro que sí, Tere. Pues sí, además es que me encanta porque me estáis sacando todo lo que yo, o sea, cuando yo he escrito esta novela, me estoy llevando una sorpresa porque todas me habéis hecho el análisis de lo que yo quería sacar de esta historia. O sea, de lo que yo quería como autora que cada lector sacase, me lo estáis sacando vosotras, o sea, que estoy, vosotras y vosotros, perdón, que es algo tremendamente importante. Y sí, yo he metido, como te has dado cuenta, Tere, he metido distintos prototipos de mujer. La guerra, Sí. en la guerra fuimos nosotros las vencidas, pero al mismo tiempo quien salió adelante, quien sacó a la guerra adelante y la posguerra fueron las mujeres, las monjas, las enfermeras y las madres que buscaban lo que fuera para alimentar a sus hijos. O sea, fuimos las supervivientes. Después está por otro lado, bueno, las mujeres que se tuvieron que marchar, eso todos lo sabemos, ¿no? Las María Teresa León, las Sin Sombrero, todas estas mujeres tan importantes al mismo tiempo, pero que tuvieron la oportunidad de exiliarse, pero las que se quedaron aquí fueron las que verdaderamente pasaron la guerra, las que verdaderamente vencieron a la guerra. Entonces, bueno, pues en mi historia están distintos tipos de mujeres y a cuál más representativa de esto que me estás contando, ¿no? Desde la madre de Fernando a Isabel, a Violeta y después a Carmelita. Carmelita es la gran mujer que se queda sentada en su butaca, ya lo ha perdido todo. Ya lo ha perdido todo. Y la que lucha es
la verdaderamente, la luchadora, verdaderamente la antítesis de Doña Piedad es Isabel. Isabel es muy mi abuela. A mí me ha encantado Isabel, ¿eh? Yo creo que es uno de los personajes de los que me he enamorado, porque me ha parecido un personajazo, vamos, solo para tener una historia para ella sola. Valiente, para mí, decidida, y se iba a la cola a esperar a encontrar noticias, se iba al cine Rialto a ver si le daban noticias de Mariano, y después cogía el autobús. La gente que venía, ahora mismo vienes de Constantina al centro de Sevilla y en autobús de una línea municipal son 20 minutos o media hora, pero en aquellos tiempos eran 2 horas de camino. A lo mejor solamente dejaban ver a los familiares media hora, pero venían sin tener dinero para nada. Muchas veces ni podían venir de Guadalcanal, de la Sierra Norte. Entonces, bueno, pues todas esas mujeres que no tenían nada y podían conseguir un trozo de pan, un trozo de queso, lo que fuera, para que sus familiares pudieran comer algo, pero después a lo mejor se lo quitaban. Pero eso es admirable, eso es admirable. Sí, Y sacar 7, 8, 9 hijos, 10 hijos, vivieron. adelante. Mira, mi abuela, bueno, la madre de mi madre, se murió en la posguerra a consecuencia de todo eso, ¿no? De la miseria que tenían, y eso que era de un pueblecito y de Salamanca. Y bueno, en un pueblo sabes que siempre pues tienes alguna cosilla más, pero claro, es que por la noche se tenían que ir de las casas porque venían a expoliarlo todo, a coger todo las pocas cosas que tuvieran para comer ellos. Entonces lo pasó muy mal. Mi abuela murió por eso, y entonces es una espinita que tienes ahí clavadita, que siempre te han contado, y mi abuelo pues nos ha contado 1000 historias. Yo solo quiero darte las gracias y de verdad que muchísima suerte, porque a mí me ha encantado. Muchas gracias. Y mira, tengo la lagrimita casi. ¡Ay, que te clavo la cara! Muchas gracias, de verdad. A ti. Muchas gracias. Oh, qué subidón, qué bien. Qué emoción. Yo creo, Reyes, que de alguna manera a todos nos ha removido un poco por dentro, porque yo recuerdo a mi abuela que contaba que mi abuelo estuvo escondido en un zulo, en el monte, porque iban a por él. O sea que yo creo que todos tenemos alguna historia que nos han contado nuestros abuelos. Yo decía una vez, voy a grabar a mi abuela, que la grabamos una vez, pero las cintas de antes y las cintas de antes pues ya ni se oye. Pero la grabamos a mi abuela contándolo y eso me ha recordado muchísimo. O sea que gracias también por esa parte. Yo creo que esta novela no solo es un homenaje a tus abuelos, sino a todos los abuelos. Sí. A todos los abuelos. A la memoria en general. En la memoria en general, exactamente. Arsen. Hola, Reyes. Hola. Encantada. Y un placer poder hablar contigo. Muchas gracias, igualmente. Como dicen todos mis compañeros y como dice Pepa y lo decimos todo, yo creo que es un libro que remueve mucho, ¿vale? Muchísimo. Una de las cosas que más me ha gustado es que habla sobre todo de vidas de la gente, de las vidas sencillas de las gentes de barrio, ¿no? Que siempre realmente somos los que más tenemos, los que más importancia, por lo menos para mí, tenemos en esta vida, y a los que menos nos menciona, porque no tenemos un don o una doña, es a lo que me refiero. Sí. Otra de las cosas que me han gustado mucho de tu novela es cómo has mezclado o cómo has hecho la comparación entre garbanzos y Cupido. Es buenísimo, la verdad es que sí. Porque yo cuando empecé a leer lo de que le tiraba garbanzos y eso, yo decía, vaya manera de tirar flechas. Pero nada, muy bien. Darte la enhorabuena porque me gusta mucho. Yo te quería preguntar, porque es que me llamó muchísimo la atención, y es cuando, es al principio además, cuando hablas de lo que salía en la radio. Hay sobre todo una frase en la que dice que van a enseñar a ser machos
a mí me dejaste impactada. Todo eso, ¿de dónde, cómo te has informado de todo eso? Porque bueno. Pues, Alce, muchas gracias por esta pregunta. Pues eso está en la hemeroteca de Radio Sevilla, la cadena SER. Se lo dijo un Queipo de Llano en un parte de guerra. Todos los días se sentaba en el micrófono de Radio Sevilla y lanzaba su disertación. Llenaba a Sevilla de miedo, pero se lo dijo Queipo de Llano por activa y por pasiva, que las mujeres tenían que conocer a lo que verdaderamente era un hombre. Invitaba a los hombres a que la forzase. Sí, eso vamos. Nada más que tenéis que buscar en cualquier buscador de internet y os aparece. Es que según haces además salen varios comentarios sobre todo, y yo te digo la verdad, solamente ya en el principio, ya en esos momentos ya me dejaste impactada. O sea, yo decía, madre mía, ¿cómo podían ser? Yo te tengo que decir que yo no he tenido la suerte de tener abuelos que me pudiesen contar cosas de antes. Sí te puedo decir que mi padre es de Sevilla, de Fuentes de Andalucía, y la verdad es que sí, me recuerda mucho y me trae mucho a la memoria a mi padre. Fotos que tengo además por aquí pues de antiguamente y todo eso, y bueno, darte la enhorabuena. Muchas gracias. Porque la verdad es que es un libro, como te he dicho, ya no solo son las frases, yo creo que es impactante enterito. Pues muchas gracias. Y sí, hacen eso de Queipo de Llano, yo lo tenía que poner al principio para que ya de entrada el lector se hiciese una idea de lo que se iba a encontrar. O sea, eso es como, esto es la antesala y después eso es completamente verídico. O sea, yo eso no me lo he inventado, lo he transcrito literalmente de lo que se decía eran como una especie de nodo, que Queipo de Llano todos los días, como Sevilla a los 2 días ya estaba bajo el poder de las tropas franquistas, pues él todos los días se asomaba a los micrófonos de Radio Sevilla, en González Abreu, una calle de aquí de Sevilla, donde están todavía los estudios de la cadena SER, y hablaba desde esos micrófonos y se dirigía a la población, amenazando con quien le diera auxilio a los rojos y a las mujeres, todo eso lo decía. Y eso está como que se puede escuchar perfectamente. Yo lo que he hecho es transcribirlo. Y la gente le daba miedo, bajaba las persianas y todo el mundo tenía muchísimo miedo. Eso por un lado. Y después, lo bonito, mi abuelo, que era una persona maravillosa, él trabajaba en una tienda de comestibles donde trabaja Luis, en una tienda de comestibles. Entonces, hay otra vez la publicidad. ¿Me veis, no? Sí, ¿no? Todavía me veis. Sí. Me falta la publicidad, no sé por qué. Mi abuelo trabajaba en una tienda y mi abuelo era una persona que yo espero y ojalá la vida me regale pues haber heredado sus valores, porque era una persona tremendamente educada, muy agradable, una persona muy simpática, tenía palabras buenas para todo el mundo, de una ortografía pulcra. Entonces, claro, mi abuela que se llamaba Reyes, como yo, ella repartía los trajes de las modistas. Entonces pasaba por delante de la tienda y mi abuela era muy chiquitilla, muy callada, muy tímida. Y mi abuelo le echó el ojo, entonces, claro, cuando pasaba por delante le tiraba un garbanzo. Y mi abuela miraba, le sonreía y así se la ligó. Entonces me lo contaba a mí mi abuela de chica. Tu abuelo me ligó tirándome garbanzo. Y yo siempre he dicho, eso tiene que tener, lo tengo yo que meter en alguna historia. Y claro, pues entre la foto, los garbanzos y lo de la quiniela y todo el Alzheimer, ya todo se me vino y ya, digo, ya tengo el comienzo, pero tenía que ponerle todos los antecedentes de la maldad pues este. Pues lo consigues, porque de hecho engancha. Es que cuando ya empiezas a leer eso dices, madre mía, lo que me voy a encontrar aquí. Y lo consigues, enhorabuena. Pues muchas gracias, Asen. Luego ya si queda un poco te preguntaré por otra cosita. Vale. Muchas gracias a ti. Gracias, guapa. Gracias. María Jesús. Hola Reyes, buenas tardes. Hola María Jesús, ¿qué tal? Primero de todo, reafirmarme en la opinión de todos mis compañeros de que la novela es súper impactante, muy, muy sensorial, porque te metes en la piel de cada personaje y sientes básicamente, yo en mi caso, más Violeta, ¿no? Violeta no es costurera, pero trabaja
en un taller de costura. Y bueno, ellas, todas mis compañeras, algunas tienen abuelos, otras no. En mi caso, mi madre es de las Alpujarras Granaínas y estaba con su padre cuando vinieron los civiles a llevárselo y fue la última que lo vio. Y es pues quizá la que está deseando, bueno, ahora ya no, porque tiene Alzheimer. Y yo creo básicamente que el Alzheimer es una manera que hace el ser humano para bloquear el dolor o aquello que le pesa. Yo no sé si has querido poner esto en Fernando, que casualmente tenga Alzheimer y que de vez en cuando vaya reconociendo a esta mujer, es verdad, es mi mujer. ¿Qué parte de cómo has querido reivindicar ese olvido de la otra España, la España derrotada en tu novela? Pues María Jesús, muchas gracias. Y bueno, las Alpujarras Granadinas es un sitio maravilloso. Allí hubo también muchas represalias. Pues Lorca está desconocido, pero está por allí, por uno del barranco de Entrevisnas y Alpacar, pero bueno, en la misma zona. Y si yo el Alzheimer lo he utilizado como una, a ver, no como un arma de... He derrotado a un personaje. Digamos que el olvido ha sido la herramienta que yo he utilizado para que esta persona quede, porque otra persona lo hubiera matado de un infarto fulminante, lo hubiera tirado por un barranco con un coche, ¿no? Yo lo he dejado que la misma novela lo olvide, porque no se merece nada más que el desprecio y el olvido. Entonces, yo no me podía ensañar con él, porque el lector propio, cuando va dentro de la historia y va introduciéndose en la historia, se va dando cuenta de lo tremendamente cruel que ha sido ese hombre con todos los personajes, porque él ha destrozado la vida de todos, de Carmelita, de Violeta, de todos, del propio Luis. Bueno, pero le das una de las enfermedades más crueles que existen actualmente. Sí, sí. El Alzheimer, o sea, el Alzheimer para cualquier ser humano, la memoria es lo que te hace ser y despojarlo de ello es lo más cruel, además es una de las muertes más duras que hay. Sí, sí. Es como una venganza. Yo lo utilizo con todo, vamos, sin que me tiemble la mano. Yo lo utilizo completamente en su contra. Además, yo no lo desprecio, pero sí lo trato como que, bueno, la misma historia se lo come. Todo el mundo lo olvida. Todo el mundo sabe que es malísimo, todo el mundo sabe lo que ha hecho, todo el mundo sabe que es el causante del dolor de todos, pero el mismo lector después se queda con el momento final o con la grandeza que tiene Violeta. Que otra, bueno, pues es que tampoco sabemos lo que al final le ocurre, pero sí el lector se queda con la tranquilidad de que Fernando no se sale de Rosita, que es más, que no se acuerda de nada y está haciendo una quiniela como vamos a llamarlo como un bobo. Se queda haciendo la quiniela, rellenando siempre las mismas casillas y viendo el pasapalabra en el sofá de su casa. Para lo que ha quedado es para eso, como un muñeco. Que el lector vea que después de haber sido tan sumamente cruel, a la larga empieza la novela dejándolo como que se le va cayendo la baba y que está en el sofá. Que no puede controlar. Es una imagen... una pregunta y acabo y doy paso a mis... Me sorprende que, bueno, has comentado de que en todos los personajes hay algo que tú conoces para poderlos expresar mejor y, por tanto, está la Sevilla, tu barrio. ¿Te atreverías en un futuro a escribir una historia que no estuviera ambientada en Sevilla? Porque hasta el momento he podido investigar y chafardear que todo va alrededor de Sevilla. Pues me gustaría, pero ya esas son palabras mayores, porque como dicen los flamencos, se canta lo que se siente, ¿no? Bueno, Machado decía, se canta lo que se pierde. Pero bueno, sí, puede ser. Algo tengo por ahí en mente, pero es que a la larga a mí me resulta más fácil escribir sobre lo que siento y lo que conozco.
Pero bueno, en esta historia de los garbanzos de Doña Violeta me he ido mucho a Portugal. Ya, pero bueno, Portugal. De viaje, de Era una viaje excusa. Ahora tengo allí un hijo estudiando de Erasmus, pero bueno, lo tengo cercano. Pero bueno, sí, puede ser, pero tendría que ser algo, ahí tengo en mente escribir algunas cosas y quiero escribir sobre los barrios, ese hermanamiento de vecindad que tú también has mencionado, María Jesús, pero más orientado a lo que yo he vivido, o sea, más no tan Almudena Grande, más Elvira Lindo, más Manolito Gafota, que esto también existen, son muchas vivencias que yo tengo que son importantes también de contar, porque la vecindad en Los Garbanzos es muy importante, es un personaje más, lo que ocurre es que es un narrador omnisciente que está ahí, pero todo lo que ocurre en la calle Primavera es porque todos los vecinos son una sola persona, es una familia, entonces eso a día de hoy también ocurre. Entonces, bueno, pues también lo he querido yo reconocer y me gustaría escribir sobre la vecindad. Puede ser que en vez de en Sevilla la oriente por ahí, pero bueno, sería un trabajo, sería interesante porque tendría que embaucarme de las costumbres, tú no puedes escribir de Bilbao y decir que hace calor o que no llueve o que no sé, porque... Vete un poquito más cerca, Extremadura, mujer. Sí, yo lo iba a decir, lo iba a decir. Oh, por supuesto. A mí me gusta mucho, yo me voy por ahí, suelo ir viajar mucho, me gusta mucho conocer sobre todo España. Además soy una enamorada de Soria, de toda esa parte, me gusta muchísimo todo aquello. Esto es un sitio precioso. Bueno, además me han dicho, Reyes, que también sueles venir a Madrid. De vez en cuando, sí que voy. Bueno, pues avísanos cuando vengas y oye, si estamos por lo menos, mira. Bueno, ahora hace poco, bueno, hoy precisamente, es que bueno, uno de mis debilidades es el Betis, soy muy bética y me gusta mucho el Betis y la música. Entonces cada vez que voy a Madrid es por un partido o un concierto. Entonces, bueno, pero esta mañana me han dicho, a ver si te vienes por Madrid, que queremos hacer una especie de encuentro de béticos de Madrid. Digo, pues mira, tengo ganas de ir a Madrid. Y todos los caminos me están llevando a Madrid. Así que cualquier día me encajo por allí. Pues nada, avísanos que ahí estaremos, oye, y nos tomamos un café o lo que surja, y nos conocemos. Un café, no una cervecita, café no. Bueno, sí, bueno, es decir algo, una cerveza, un vino. Eso. Pero por Barcelona, por Barcelona. Unas cañas. Pues te vienes a Madrid. Sí. Lo único que en Madrid, Mau, Reyes, en Madrid, Mau. No, bueno, aquí en la Cruz Campo. Bueno, es igual. Un vino. Podemos encontrar un finito, ¿eh? Un finito, una manzanilla de San Lucas. A ver la Aila, ¿no? A ver la Aila. Nos vamos a Madrid sin remordimiento, que dice el barrio. Totalmente. Genial. Bueno, pues tú avísanos que nos encantará conocerte. Muy bien. Bueno, seguimos. Yolanda. Hola Reyes, buenas tardes. Hola Yolanda, ¿qué tal? Un placer conocerte, un placer haberte leído y yo abundo un poco en lo que comentaban tanto Belén como Ana. Yo es cierto, no es que me canse la literatura sobre la guerra civil, sino que te acaba tocando de alguna manera por recuerdos familiares, incluso por a veces un cierto sesgo, ¿no? Hubo una temporada en la que escribías de un determinado bando o no publicabas, ¿no? Es como, a veces caes un poco en el hartazgo, pero también me pasa con otros temas, con la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, hay temas como que son muy recurrentes y bueno, pues al final haces un poco de limpieza mental y dices, lo voy a dejar un poquito a un lado y ya lo retomo. Pero tu novela me ha venido muy bien para retomar la guerra, digamos, desde una perspectiva más familiar. Todos, como hemos comentado, todos teníamos abuelos, y también tuve un abuelo al que le tocó, porque en estas cosas a la mayoría le era donde te tocaba. Exacto. Y a mi abuelo le tocó el bando republicano y él acabó escaqueándose de alguna manera, después de ver las cosas que vio, falsificando una especie de parte médico en el que decía que estaba recuperándose de una herida, ¿no? Iba falsificando la fecha y cada vez le iba alargando más y al final nunca volvió al frente y se quedó en Madrid, que era donde él quería estar. Entonces, claro, cada uno nos han contado la versión, pues de alguna forma, según dónde te tocara. Muchas veces tú estabas en ese bando no por convicción, ni no por voluntad propia, sino porque te habías reclutado y ahí estabas. Punto pelota. Y tenías un uniforme de un color
porque te había tocado. Entonces me ha venido muy bien para recordar ciertas cosas. Mi abuelo además escribía cartas larguísimas a mi abuela desde el frente y todavía se conservan en mi familia. De hecho, mi tía las está recuperando y las está poniendo en limpio y en bonito para recordar esas cosas. Pero yo, al margen de todo el dolor que tú cuentas en tu novela y lo que toca el corazón, yo me quiero quedar con eso que tú decías, con la vecindad, porque a mí me encantan las historias de vecinos, las historias pequeñas, las historias de gente que es humilde, que no tiene nada, pero que al mismo tiempo son la riqueza pura. Y entonces yo veía esa parte inicial en el barrio, en las tiendas, en las casas, los diálogos. Y fíjate, a mí me venía a la mente, imagino que la has leído, Historia de una escalera de Buero Vallejo, el modo en el que comentaban lo cara que está la luz, mira el no sé quién que no va a encontrar trabajo. Me ha recordado mucho eso. Y entonces para mí esa parte inicial es como, ha sido como un rinconcito muy calentito, ¿no? Que te metes dentro y dices, ¡ay, qué bien! Es recordar eso. Ahora ya, en cierto modo, por lo menos aquí en donde yo vivo, está un poquito más deshumanizado, si quieres, pero yo recuerdo cuando era pequeña, en casa de mi madre, en casa de mis abuelos, eso pasaba. Entonces todo era pues, ayuda y tenías una vecina que siempre a la que podías acudir. A mí esa parte de tu novela yo creo que es con la que me quedo, porque de verdad me ha hecho eso, sentir mucho calorcito y me ha hecho sentir muy bien. No discuto, y de verdad te digo que el resto de la novela es apasionante y que me ha gustado muchísimo, pero claro, el dolor ya lo conocemos, el dolor ya es como más recurrente, a veces incluso difícil de asumir, ¿no? Pero esa primera parte a mí me ha fascinado, me ha gustado mucho y es con lo que me quedo de Doña Violeta y de sus garbanzos. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias. Pues sí, el dolor es recurrente y es algo, es intrínseco, está con nosotros. Forma parte de nuestra historia, por un bando y por el otro. Ya lo hemos repetido en toda la tarde. Pero sí que es verdad que esas historias pequeñas que tú dices, en la iglesia cuando se están casando se ve claramente como la vecindad acostumbrada a ver a la niña y a verla crecer, que se ven en una boda con tanto lujo y la opulencia de la familia de Fernando, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues yo he tenido la suerte, como tú me comentas en tu infancia, de haber vivido en una buena vecindad. Entonces, bueno, yo tengo mi vecina de puerta de casa, mi madre prácticamente nos ha criado. Cuando mi madre se tenía que ir al colegio a por nosotras, se quedaban con mi hermana la chica y los huevos y págame la comunidad y viene el butano, guárdame el butano. Es que eso es algo muy importante. Esas pequeñas historias, ese calorcito que dan los vecinos es muy importante porque con tanto dolor, con tanta crueldad, la guerra, lo difícil que son las guerras, las posguerras, las hambrunas, las miserias que traen, si tú te encuentras solo, siempre tienes un vecino que te puede ayudar. Entonces, esa confraternidad, ese rinconcito cálido que tú has encontrado, me gusta que me lo saques a colación, porque la verdad es que también forma parte de las historias. Los balcones de la calle Primavera tejían una red familiar que se comunicaban por las azoteas, que me ha gustado mucho que me lo haya referido. Sí, a mí me encanta lo del radio patio que decían. Yo recuerdo las conversaciones de las vecinas de mi casa, de casa de mi madre, por los balcones de la cocina y cómo se contaban pues hasta la tontería más grande de cómo ha subido la carne y cosas así, pero sabías que estaban ahí, ¿no? Además, se juntaban para escuchar la novela todas. También. Cuando llega el coche de Fernando con las cosas de Navidad, como ella se da cuenta de que verdaderamente lo único que tiene son sus vecinos. Entonces, bueno, pues él trae las cosas de Navidad y lo celebran todo y dentro de la tristeza tan grande que tenían, pasan un día feliz, todos los vecinos. Pues eso también eso es la historia, porque son los vecinos la familia. Aunque no sea consanguineidad, pero sí son tu familia. Me gusta mucho que lo haya sacado. Pues de verdad, Reyes, mil gracias por tu novela, porque es eso, me ha reconciliado con esa lectura. Quizá ahora la deje apartada otro poco, la Guerra Civil, otra temporada, y coja lecturas de otras épocas. Me gusta mucho la novela histórica, pero también soy muy medieval y muy de la historia contemporánea, pero sí que me ha servido para reconciliarme un poco. Así que, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, en el grupo también tenemos una escritora. Ah, estupendo. Lo que pasa es que es de novela romántica Bueno, y es María José Vela. Es que yo siempre lo digo porque la queremos tanto que es que siempre lo tengo que decir. Hola Reyes, estoy por aquí. hola María José, ¿qué tal? Mea culpa la escritora de novela romántica. A ver, es que ya poco te puedo preguntar, me han quitado todas las preguntas, pero miedo me da hacerte esta. De todo lo que te documentaste, encontraste, todas las historias con las que te darías, ¿se te ha quedado alguna en el tintero? Pues se me ha quedado en el tintero todo el camino que hace Luis en Portugal. Ahí se podía haber enamorado, se podía haber, no sé, pero tenía que pasar la vida demasiado ligera. Tenía que pasar la vida rápido. Entonces, si lo hubiera enamorado, le hubiera metido un amor, la historia habría perdido. Eso por un lado. Y después, las personas que iban con él en el barco, sí me hubiera gustado desarrollarlas más. Sobre todo la pareja con el niño, que bueno, me baso en un alcalde que tuvo Sevilla, que murió lo mataron con Blas Infante, que era Horacio Hermoso. Bueno, pues lo que es la descripción me baso en él. Y Plácido, el actor homosexual que va también con ellos en el barco, eso me hubiera gustado desarrollarlo más. Pero ya os digo, la capacidad de síntesis es una espada de Damocles que tengo siempre encima, porque me gusta mucho. Cuando estoy a gusto me pongo a escribir y se me va la pinza. Entonces después digo, esto está de más, esto está de más, esto va a aburrir, esto va a aburrir. Y al final pues debería de haberlo desarrollado. Eso, y la primera vez que ve él el mar, que lo ve desde el barco, también me hubiera gustado desarrollarlo más. Esa historia de amor entre él y lo desconocido, que va dejando atrás, es que eso de ir encontrándose constantemente con esa tesitura de que lo que deja y lo que se va encontrando, es que era apasionante. Eso para mí ha sido lo más estimulante y lo más gratificante a lo largo de la historia de los garbanzos. Dejar y recoger, dejar y recoger. Dejar atrás algo y coger algo nuevo. Es que nos has dejado mucho a la imaginación. Porque también a mí me ha faltado, perdona, Vela, ahora sigues, la suegra. Yo me imaginaba que le iba a hacer la vida imposible a Violeta. Yo me la he imaginado, ¿eh? Pues sí. Ahí queda. Posiblemente, lo que pasa es que yo eso lo dejo para que el lector siga, sí. Pero vamos, que queda claro que no quiere nada con la nuera. Pero ya por eso. No quiere nada con la suegra, pero el hijo está completamente enamorado de Violeta y claro, todo lo que tiene va a ser para su mujer. La casa, la compra, todo, no le falta nada, pero tampoco Violeta es una mujer ambiciosa. Se conforma con estar en su barrio, con sus vecinos, y ir a su plaza de abasto a comprar y a ver a la Virgen cuando tiene que ir a misa. Eso es lo que se conforma, porque es que es una mujer muy de barrio. Lo que ocurre es que le va la vida bien. Es una persona que tiene dinero por la situación personal que tiene. Pero ella sigue siendo la misma. Exacto. El sacrificio que ha hecho, claro. Ya lo que no entra es en el show de las ofrendas florales, cómo va la otra, al teatro, al no sé qué. O sea, vamos, la suegra y todos sabemos que ahí no había feeling. No le iba a llevar el día de Reyes un rosco de Reyes a la suegra. No. Si se le llevaba es con sorpresa, pero... Con sorpresa dentro, exacto. Qué bueno. Perdona, cariño. Nada. Yo la historia de amor siempre me la puedes escribir, ¿eh? O sea, cuando quieras. Pues nada, Reyes, yo darte la enhorabuena y nada, que tengas muchísima suerte con la novela. Igualmente, es recíproco. Lo mismo te digo, que escribir de amor no es fácil, ¿eh? Ay, no, que va. Pero además Vela escribe de amor, pero con tintes de humor. Hay por ahí el cachondeíto. La verdad es que nos lo pasamos bien leyéndola también. Qué interesante. ¿Has escrito ya algo? ¿Has publicado algo? Sí, ya tiene varias. En ello. Pues yo no, tiene varias. No digas que estás en ello. Tienes varias. Que estoy escribiendo. Has dicho que se estaba... No, que si has escrito ya algo. Ah, sí, 4. Bueno, realmente 5, pero una no se ha publicado todavía porque la terminé el otro día.
Genial, maravilloso. Pues nada, a ver si te puedo leer, ¿no? A ver cómo te puedo... Bueno, te buscaré por Sí, Pepa. no te preocupes que ya te etiquetará y sabrás que es ella. Vale, Es María estupendo. José Vela, escritora, o sea que... Muy bien. Eso. Genial. Gracias, Reyes. Gracias a vosotros. Sandra. Hola, ¿qué tal, Reyes? Hola, Encantada de Sandra. conocerte. Igualmente. Pues nada, poco más puedo decirte de la novela, que la verdad es que me ha gustado mucho cómo has transmitido en poco más de 230 páginas, como han dicho mis compañeras, tanto con la ambientación tan cotidiana y con los personajes tan cercanos. La verdad es que me ha gustado mucho. Y nada, me imagino que al igual que a nosotros nos has transmitido mucho con la historia, en el proceso tú de documentación lo habrás tenido que pasar mal y te habrás dejado, pues como decía Vela, muchas historias por el camino. Habrás dejado ahí cosas que has dicho, mira, esto no lo puedo poner porque o es muy duro o no sé, o porque... Bueno, Sandra, es un placer. Me ha costado dosificarlo todo. Me ha costado dosificarlo, pero sí que es verdad que, bueno, yo tengo la suerte de tener una persona a mi lado que yo le digo, vamos allí, vamos, párate aquí, se para. Entonces, eso en la vida es muy importante. Claro. Es una persona, si yo me considero escritora y necesito, le dije a él, tenemos que ir unas vacaciones, tenemos que dedicarla a ir aquí porque tengo que ver a qué huele, cómo se mueven las hojas y cómo es la tierra. Y nos fuimos, nos fuimos unos días en verano hasta que llegamos a la frontera, como yo he dicho anteriormente. Sí. Entonces, bueno, pues todo lo que yo he visto, el maqui que iba con el camión de vino, el bar de las Tres Hermanas existe, la plaza del pueblo existe, los árboles existen, todo eso lo he visto yo. Entonces, bueno, yo iba tomando nota. Pero a mí, como os he dicho al principio, yo soy una persona tremendamente observadora y que me gusta mucho después lo que veo lo cuento. Entonces, yo sabía que eso se quedaba dentro de mi imaginación. Cuando he empezado a escribir, me he acordado del niño que pasó con la pelota, del perro que cruzó la calle. Entonces, bueno, pues tantas cosas las tenía que dosificar. Claro. Y claro que sí, que me ha costado mucho combinar realidad con hecho verídico. Entonces lo he tenido que no dosificar, sino disimular un poco. Pero claro que sí, que ha habido testimonios que he leído y, bueno, fotos que he visto y lugares que he visitado que me han superado. Pero bueno, ahí lo he intentado. Tampoco he querido yo hace mucho... He querido todo darle una pátina de melancolía, porque tanto sufrimiento no merece la pena. Ya tenemos que leer para evadirnos, tenemos que leer para disfrutar es más importante una buena calidad narrativa que lo que tú leas. ¿Qué pasa con Almudena Grande? Que lo que tú lees te está doliendo, pero está tan bien escrito que no te duele. O sea, te duele porque es real, pero como ella lo cuenta, lo describe, igual que Benito Pérez Galdós, como yo le digo, todo lo que cuenta es una España miserable, pero lo cuenta tan bien y con una riqueza léxica, bueno, no me gustaría mi parecerme escribiendo a Don Benito, pero es a lo que me quiero referir, que lo que duele lo puedes contar con palabras boom y te sueltas ahí el boom o disimularlo con tintes más literarios. Entonces, bueno, eso es lo que yo he intentado. No, pues la verdad es que lo has transmitido muy bien porque es una época que no hemos vivido y sin embargo realmente parecía que la estabas viviendo, o sea, ha sido muy real todo. Yo al principio con las primeras páginas que ya empezabas con lo de la quiniela, mi padre siempre ha sido aficionado a hacer la quiniela y los domingos iba con la radio escuchando cuando nos íbamos de paseo y él siempre iba con la radio puesta escuchando la quiniela o sea que realmente nos has transmitido, por lo menos a mí, a ese cachito de infancia que hemos tenido, que no es esta que del libro, pero que sí que nos ha llevado a esa... Hombre, muchos puntos, hay un guiño, bueno, ya si tengo la suerte de que la vida me sigue brindando la oportunidad de escribir y de tener lectoras como vosotros, como Fernando, y que la vida, bueno, me siga regalando esto de ser escritora. Yo en todas mis historias intento poner siempre un mismo pasaje de mi vida, que fue mi comunión. Entonces, para mí, eso es el capítulo más negro de mi historia. Bueno, de verdad. Yo he vivido momentos no muchos, pero algún momento trágico todos hemos tenido en la vida. Pero ese fue un momento que yo lo pongo constantemente porque
lo pasé fatal el día de mi comunión, porque yo no quería llevar el gorro de comunión. Entonces, bueno, pues mi familia se ríen siempre, me dicen, pero es que en todas las historias mete lo del gorro de comunión. Digo, es que es mi pequeña venganza. Es como Alfred Hitchcock que salía en su película, pues yo siempre saco el gorro de comunión. Entonces, esa niña en el probador y esa dependienta con el pelo quemado y el fotógrafo y moviéndote la cara así, eso lo he vivido yo. Eso es mi vivencia personal. Entonces, bueno, pues son muchas cosas que he querido meter ahí, que no son dolorosas, pero sí, al mismo tiempo, bueno, pues forman parte de lo que es la literatura, de contar las cosas como las has vivido. nada, pues Muy bien. enhorabuena porque te ha Gracias. quedado redonda. Gracias. Muchas gracias. Ahora que dices lo de la comunión, a mí me ha recordado que también tengo una anécdota de la comunión. Yo me crié en París, hice la comunión en un sitio español, una iglesia española, lo llamaban el Patronato Español, donde íbamos todos. Allí se hacían 2 comuniones. Una vestía como tú querías, con el vestidito y tal, pero claro, te daban para la cabeza a todas lo mismo, la diadema o lo que sea. Y mi madre dijo, a mí esto no me gusta. Mi madre, con todas sus santas narices, cogió, me compró otro muy bonito y yo fui la única que fue con la diadema distinta. O sea que, pero sí que la recuerdo también como, ¿por qué me tengo que poner esto? A ver. Yo recuerdo que yo no me quería, bueno, yo no quería hacer la comunión bajo ningún concepto, pero porque no quería vestirme de comunión con ese traje. En mi clase había una niña que era una niña pelirroja, muy sofisticada, que era la niña diferente, entonces esta niña llevaba una Pamela. Y yo quería una Pamela como Margarita, se llama Margarita, absolutamente. Y quería llevar una Pamela, y mi madre decía que no. Entonces mi tía es la que me regaló mi traje de comunión, la que me lo pagó, la que sufragó los gastos de la comunión. Entonces, claro, pues no, a mí me gusta este traje y la niña va con el casquete y yo me fui con el casquete, con el traje de comunión y lo pasé fatal, lloré muchísimo, no quería hacer la comunión. En Vamos, fin, que es una venganza contra tu tía. Una venganza contra mi tía, pobrecita mía, Qué bueno. con lo buena que ha sido conmigo. menos eso. Desde luego que sí. Bueno, tienes una pregunta en el chat de Marisa, porque está afónica y no puede hablar. En el chat, no sé si la has visto, si no te la leo. Ah, pues no la he visto Te ahí, la leo. no sabía. Te la leo si quieres. Dice, mira, hola, primero felicitarte por el libro. Quería preguntarte, ¿es una historia de amor en la guerra o una guerra con una historia de amor? Con toda la información que tienes después de tu investigación y todo el tiempo invertido, ¿escribirás otro libro sobre la guerra civil? Puedes ver la pregunta en el chat, nada más que pinches donde pone chat, lo ves. Marisa se llama, ¿no? Sí, Marisa. Marisa, cuídate la voz. Que es una historia de la guerra y del amor, ¿no? Como se dice, ¿cómo ha sido una historia de amor en la guerra, una historia de guerra en el amor? Pues ha sido una historia de guerra en el amor. Y me ha quedado por desarrollar el trasiego portugués de Luis. Me han propuesto escribir los cuadernos de Luis. Y la verdad es que no está mal, no sería una mala idea escribir los cuadernos de Luis, como el diario que de a bordo que hace desde que sale de Sevilla, cuando empieza su nueva vida. Pues por ahí, pero ahora mismo necesito cambiar, necesito resetear la mente, escribir otra cosa, y aunque lo tengo ahí al lado, lo tengo en el banquillo, yo que soy muy futbolera, lo tengo en el banquillo, pero que en el futuro a lo mejor lo saco, sí, ¿por qué no? Bueno, hemos preguntado todas. ¿Alguien, aunque no lo parezca, Reyes, llevamos casi 2 horas? Madre mía. 8 menos cuarto, o sea que para que veas que cuando te lo pasas bien, yo de verdad, nos lo hemos pasado yo creo que todo genial. Leyendo y hablando contigo, o sea que porque uno aprende leyendo, pero también escuchando a la autora también un montón. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Tere ha levantado la mano antes. Yo es una curiosidad, porque como los 10 primeros minutos he llegado tarde porque no he podido venir antes, y no sé si has hablado de la Virgen y cómo la esconden
tapándola no y habla de la Virgen. intentándola llevar. ¿Es Mm. eso cierto? Eso es cierto, totalmente. Eso es cierto, cierto, cierto. Además, eso de que la dueña de la casa la metió en la cama, la tapó y ella durmió en el suelo, eso es Qué verdad. bueno. Eso es verdad. Es buenísimo. Sí, como si fuera un Es niño. la Macarena, lo grande que tiene, la Virgen de la Esperanza, como decimos aquí en Sevilla, es que las mismas madres de los macarenos que estaban en el frente iban a pedirle por sus hijos. O sea, es que eso es una cosa muy romántica y muy bonita de Sevilla. Y ya no solamente eso, en Sevilla hubo una persona que fue Pepe Díaz, que fue secretario general del Partido Comunista en España, que murió en Tbilisi, en Rusia, cuando la guerra civil pues, se exilió allí, se fue como Santiago Carrillo, pues hubo antes un secretario general que fue Pepe Díaz, y este hombre era panadero, y tenía el horno de pan en la calle San Luis, que es una calle de la Macarena, en Sevilla, y tenía una foto de Lenin, en la panadería una foto de Lenin y otra foto de la Macarena. De la Macarena. Y una cosita, el que está aquí en la portada abajo es que hay pollo de llano. Pollo de llano, con el micrófono de Radio Sevilla. Hablando Es que claro, me lo había imaginado, pero digo, voy a asegurarme porque no, como no le tengo fichado, no, sí, no sabía si era. Hablando por el micrófono de Radio Sevilla. Esas imágenes, esa no es un montaje, esta imagen es completamente real. O sea, del archivo de la hemeroteca de la ABC está esa fotografía. Gracias. A ti, guapa. Son tremendos los discursos de Queipo de Llano. Dan miedo y terror. Sí. Sí, y eso que no lo ha puesto todo, por eso lo he dicho yo antes, porque me quedaba loca. ¿Dónde estás? Ah, que te has quedado aquí arriba ahora. ¿Puedo preguntar ya? Sí. Ah, no, era curiosidad. Porque has mencionado, en muchos momentos has mencionado al Betis, al fútbol. Sí. ¿Y las flores? ¿Qué me cuentas de las flores? ¿Por qué mencionas tantas flores, tantos nombres de flores? ¿Te gustan, no? Eso es un juego lingüístico. Eso no tiene mucha importancia, pero sí tiene un sentido, a ver cómo te lo puedo explicar. Tiene un porqué. Los republicanos no podían ponerle a sus hijas nombres religiosos, porque, bueno, pues algunos de ellos eran comunistas o eran personas que no tenían, en fin, que eran personas que no creían en Dios. Entonces, por fuerza, tú tenías que llamarte María Rocío, María qué remedio. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacían? Ponerle nombres de flor. Camelia, Violeta, Margarita, Rosa, Coral. Son nombres que no tienen reminiscencias católicas o cristianas, digamos. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió poner una calle de la primavera y nombres de flor. Pues entonces, bueno, pues está Violeta y está Margarita. Aparte que Violeta es un nombre que me gusta mucho. Me gusta mucho. Es muy bonito. Me gusta mucho Violeta. Pues es que era solo curiosidad. Digo, ya tanto que has hablado, tantas veces que has mencionado lo del fútbol, digo, pues le voy a preguntar lo de las flores. Y otra cosa era, no deja de sorprenderme a día de hoy, y lo digo ya también por mi padre, la devoción que tienen los sevillanos por la Macarena. Es que es algo muy especial, Pues yo le decía a mi padre muchas veces, digo, tú no tienes vergüenza. Tanta devoción por la Macarena, digo, pero si tú no vas a misa ni eres, pero de Macarena. Bueno, yo no piso una iglesia, yo soy, como decía Juan Marcé, anticlerical militante, totalmente. Pero qué bueno. La Macarena es algo especial, es la Macarena de Sevilla, es como son nuestros signos de identidad. O sea, en mi casa, aquí, yo estoy ahora mismo en mi casa, ¿no? No sé si la veis. Aquí tengo, ahí está la República, arriba está la calle Feria y detrás lo que tengo, pues, es una de las fotos que se ven ahí detrás es la Virgen de la Esperanza. O sea que eso que tiene que ver, pues soy más de Sevilla que la Giralda. Pero bueno, eso es así. La Macarena no tiene, no todo el mundo que es macareno es católico y es practicante y va a misa, todo lo contrario. Sabemos, aquí estamos todos. Macarena es algo en Sevilla, cuando llega, cuando pasa, cuando se va. Son los tres estados de la ciudad, ¿no? Qué bueno. Pero no significa que estemos todo el día en misa rezando, todo lo contrario. Yo no piso una iglesia ni, vamos, aunque me... De mi padre no te voy a explicar nada.
Sin comentarios. Pues si te hablo del mío. Pues tenéis que venir a ver a la Macarena, ¿eh? Aunque sea en... Yo la he visto cuando era pequeña y tengo que reconocer que se me pusieron los pelos como escarpias, o sea, lo tengo que reconocer. Es algo que te deja, cuando pasa, te deja lo que decían los griegos, el patos, ¿no? El patos macareno te deja una sensación de, no sabes qué, pero es algo, Sí. es arte puro, es arte, no sé, es que no se puede definir, pero es algo muy especial. Fernando se ríe, Fernando se sonríe, porque yo creo que todo eso lo vive día a día. Porque estáis hablando de eso y ahora mismo en mi cabeza lo único que se reproduce es la canción de Silvio de Rezaré. Canta, Si no la habéis escuchado, tenéis que escuchar la canción. Cántanosla tú. No. Cántanosla. Bueno, Silvio es otro de lo, para mí, es el paradigma del sevillano redondo. ¿Por qué? Pues porque siendo sevillista, le escribió la canción más grande que tiene el Betis, que es la de ¿Dónde está mi Betis?, ¿no? La de No busques más que no hay. Después era un sevillano atípico y después era tremendamente cofrade y no decía, yo soy tan católico que no necesito ni practicar, era totalmente diferente. Pero ¿qué ocurrió? Que cogió los textos de San Juan de la Cruz y en una de los poemas del Cántico Espiritual, pues los metió en una canción y hizo Las Criaturas, que bueno, Fernando sabrá de lo que le estoy hablando. Entonces, bueno, esa grandeza que tuvo Silvio aquí decimos que hay dos Silvios, el de verdad y el otro es el cubano. Y el de verdad es el Silvio de nosotros, nuestro Silvio Fernández Melgarejo. Él tenía en su cuarto 2 fotos. Una era Elvis Presley y la otra el Papa, ¿no? Qué bueno. Es así. Bueno, pues tenemos que terminar porque yo creo que seguiríamos hablando contigo. No te conocíamos, pero yo creo que es como si te hubiéramos conocido desde siempre. Yo creo que ha sido una charla muy fluida, muy amena. Esperemos que te lo hayas pasado bien hablando con nosotros. Nosotros, desde luego, yo estoy encantadísima. Ha sido una experiencia gratificante y más. ¿Qué habías hecho nunca? Ha habido que va, nunca. Ha habido mucha conexión y además cuando tengo que ir a Madrid, porque ya me están llamando de muchos frentes, sí, el día que vaya no tengo que tomar, pero yo de caña y eso no voy, ¿eh? Yo tiro para arriba. Yo de café y eso no, yo para arriba. Unas cañitas o una cervecita o lo que sea. Lo que haga falta. Pues te esperamos aquí, ya sabes que aquí tienes, te seguiremos leyendo y vamos, yo es que se me ocurrió poner, no sé si fue en Instagram o en Twitter, al club de lectura le encantaría leerlo, ¿no? Y me escribió Luis y me dijo, oye Pepa, digo, sí, yo encantada de la vida, o sea que es que en un primer momento a mí me llegó el libro y yo le tenía, pero vamos, en cuanto empecé a leerlo digo, os va a encantar. Pues nada. Ha sido, o sea que... Pues nada, y si venís por Sevilla... Aquí bueno, te aviso, ya tengo tu correo. Os enseño todo, lo enseño, como yo digo, le digo a los lectores, os enseño la verdad de las mentiras de la verdad, porque os llevo por Sevilla y voy a decir, mira, esto es aquí, esto es aquí, esto es allí, esto es allí. Además, ahora va a empezar en breve la Feria del Libro, así que nada, invitadas estáis todas. Reyes, perdona, ¿eres 11 Reyes? Sí. Sí. 11 Reyes, como el número, pero escrito con letras. Sí. Pues nada, en cuanto tenga el vídeo subido a YouTube, te paso el enlace, se lo pasaré a Luis también, aunque lo compartiré en redes y lo veréis. O sea, que no... Y la foto que has hecho de todas me gustaría también os la paso, no te preocupes. Es que la retoco, ¿sabes? Vale, luego, vale. Sí, la retoco. Si alguna salió un poco mejor o peor, la cambio, o sea que la retoco y la verdad es que luego quedan una foto. Conmigo tiene trabajo, porque yo... ¡Qué nombre! A mí yo como decía Valle Inclán, yo marcho solo con mis leones y la certeza de ser quien soy. Así que... Nada, es lo que hay y ya está. O sea que bueno, nada. Pues ha sido un placer, Reyes. Muchas gracias. Un beso enorme hasta siempre. Bueno, gracias. En Madrid tienes un club de amigas. Muchas gracias. Y en Sevilla tenéis una amiga, pero muy grande. Y un amigo, ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Bueno, adiós. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.